buenos días a todos. Una vez más, bienvenidos a una de nuestras sesiones formativas de Generación Sabia. Estamos encantados porque la verdad que siguen despertando todos muchísimo interés y nada, os agradecemos que queráis seguir participando, que contestéis a nuestros cuestionarios para darnos ideas de nuevas formaciones que podamos ir organizando con nuestros colaboradores, que ahora, como los de hoy, que os pasaré a presentar en un momento. Lo primero que quería recordaros es que estamos ahora mismo pues, bueno, promoviendo una encuesta interna dentro de Sabia para conoceros mejor y seguir pues, ofreciéndoos los mejores servicios, ¿no? Dentro de nuestro proyecto. Así que os animamos a los que no lo hayáis hecho aún, es una encuesta, no sé, es que no llega ni a un minuto, cortísima, que cuando entréis en vuestro perfil, por favor que la rellenéis y que así podréis participar en unos sorteos de becas de idiomas y de coaching que estamos promocionando entre todas las personas que vayan rellenando la encuesta en las próximas semanas. Así que os animamos a hacerlo, de verdad que nos ayudáis muchísimo. Son nada, ni 5 o 6 preguntas, ¿verdad? Sí, es cortísima y necesitamos pues, bueno, más feedback vuestro de cómo seguir mejorando en Sabia, que conozcáis el nuevo servicio de intermediación laboral que estamos ahora mismo pues, bueno, llenos de casos de éxito. Estamos recibiendo muchísimas ofertas de trabajo que estamos publicando en la plataforma, así que también, por favor, echarles un vistazo, pero para ello es necesario pues, tener también el perfil completo, nuestro perfil completo, que siempre insistimos en todas nuestras sesiones, hagamos lo que hagamos, siempre recordamos que lo importante que es tener el perfil. Sabéis que con la nueva web hemos mejorado muchísimo la usabilidad de todas las áreas de la página y en concreto la del perfil, pues bueno, ya es muy ágil y muy rápida también de rellenar y siempre es importante pues de cara a encajar con ofertas que nos puedan ir llegando de todo tipo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Así que, por favor, animaros a hacerlo porque lo único que puedo traeros es beneficios, así que esperamos que podáis hacerlo lo más rápido posible. Y luego ya por último, de cara a este mes, y antes de empezar con la sesión de hoy, tendremos nuestra sesión de networking, ya sabéis, los Sabia Alumni que hemos estado haciendo durante estos 2 últimos años, debido al tema de la pandemia, los hemos estado haciendo online, hemos empezado a hacerlos presenciales. El primero lo hicimos en Barcelona el mes pasado y la verdad que salió fenomenal, y esta vez lo vamos a hacer en Madrid. A partir del mes de septiembre iremos haciéndolo en otras ciudades, no se va a quedar solo en Madrid, así que nada, animaros también a los que estéis por aquí cerca y queráis el día 24, ya lo tenemos subido también en eventos dentro de la plataforma para que os inscribáis. Las plazas, lógicamente, al ser presencial ya son más limitadas y bueno, contaremos como siempre con el testimonio de un senior que bueno, pues que haya sido un caso interesante de éxito con el que pueda compartir con vosotros y con el que podáis interactuar y que sigamos creciendo en Comunidad Sabia. Así que es el 24 de junio por la mañana en Madrid, en las oficinas de Fundación Más Humano. Tenéis toda la información dentro de la plataforma. Y nada, no me enrollo más, paso a presentaros a nuestros colaboradores de hoy, que como siempre, sin nuestros colaboradores que de manera completamente altruista nos regalan este tipo de formaciones, no podríamos tener lo que tenemos en Sabia, ¿no? Esta cantidad de contenidos y temas tan interesantes. Así que María Negri y Manuel, muchísimas gracias por ayudarnos hoy a darle forma a esta sesión de cómo abordar una entrevista de trabajo con éxito y contaros que MD Mentoring es una consultora de desarrollo de carrera profesional, están dentro del Camino Sabia, también podéis encontrar ahí cómo contactar con ellos, aunque luego cuando termine la sesión os enviaremos los enlaces para que podáis conocerles un poco mejor. María pues ha trabajado, como es abogado, ha trabajado toda su vida en el sector de la construcción en diferentes áreas en España y en Perú. Y llegó un momento en su vida que decidió dejarlo todo para ayudar a otras personas en el desarrollo de su carrera profesional, creando este proyecto MD Mentoring. Y bueno, pues se asoció con Manuel para crear esta consultora. Manuel es un profesional de 20 años de experiencia en el área de marketing y ventas, principalmente en telecomunicaciones y tecnología, si no me equivoco, Manuel, y correcto. Bueno, pues se une a María también con este afán, ¿no? De poder orientar y ayudar a las personas a desarrollar su carrera profesional. Así que aquí os dejo con ellos, muchísimas gracias, como siempre, es un placer teneros en Sabia, que seáis uno de nuestros nuevos colaboradores y estamos deseando escucharos, así que nada, adelante y gracias a todos por participar, como siempre, cerramos micros y cámaras para no interrumpirles, luego ya os compartiremos todo, el vídeo de la sesión, la presentación que van a usar ellos ahora mismo y bueno, os envío
Y haremos también una breve encuesta de satisfacción, diferente a la general que os acabo de comentar de Savia, que también nos ayuda pues, a recoger ideas y feedback de por dónde ir enfocando este tipo de sesiones. Y cualquier duda las vais dejando en el chat y al final de la sesión Desi las va recogiendo y se las presenta a Manuel y a María para que os las vayan respondiendo. Así que nada, adelante, muchísimas gracias. Genial, Beatriz. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de nada, lo que quiero es agradecer a Generación Savia la oportunidad que nos da a MD Mentoring, en este caso a María y a mí, de poder poner en común toda nuestra experiencia y todo, sobre todo, lo relacionado con lo que es la preparación y de las entrevistas, ¿no? Y luego, por otro lado, agradeceros a vosotros, que sois los importantes, los oyentes, los que habéis decidido usar este tiempo para escucharnos y que al final es en lo que nos vamos a enfocar, ¿vale? Entonces, voy a compartir con vosotros la entrevista o todo lo relacionado con la presentación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues os vamos a contar, os decía que lo importante sois vosotros y es la realidad, porque aquí lo que queremos es centrarnos en esta etapa que vivimos y en todo lo que está relacionado alrededor de una entrevista de trabajo. Y nos gustaría hacerlo no desde un punto tipo, es decir, un punto teórico de contar las típicas recomendaciones, que seguro que habéis escuchado en multitud de ocasiones, sino centrarnos en algo que realmente os aporte para que en la entrevista, la manera en la que lo hayáis preparado, os haga ser diferenciales, ¿no? Y no quedarnos en la parte teórica, tratar de aterrizar con recomendaciones prácticas, cosas que podéis empezar a practicar y que podéis empezar a preparar a partir de mañana, sino que además verlo en directo, en este caso será María quien va a hacer en directo todos los ejercicios como si fuera una situación real de entrevista, para que no quede todo en el cómo, sino también el exactamente que lo veáis de manera práctica, ¿no? Y dicho esto, el contenido que vamos a ver es, en primer lugar, vamos a ver lo que es antes de la preparación de la entrevista, es decir, qué debo tener en cuenta antes de ponerme a preparar esa entrevista. Después nos centraremos, básicamente va a ser el core o digamos el núcleo de toda la presentación, qué tengo que preparar para la entrevista y cómo lo tengo que preparar para que sea diferenciar con el resto, con otro tipo de profesionales que se vayan a presentar también a esa oferta de trabajo que tenga yo en el tintero. Luego también algunas recomendaciones de qué hacer, qué actitud tener y cómo estar durante la entrevista, ¿no? Y por supuesto no nos olvidamos del después de la entrevista, porque esto no se acaba cuando uno ya sale, ya se relaja y ya solta la tensión, sino que después conviene hacer un cierto seguimiento y tener una cierta relación con quien te ha entrevistado, de tal manera que también vayas incluso ganando puntos sobre cómo eres tú a nivel profesional. Y por último, pues como ha dicho Beatriz, vamos a dejar un turno de dudas y preguntas para que nos podáis preguntar cualquier tipo de aclaración, cualquier tipo de cuestión o duda que haya surgido a lo largo de la presentación. Comenzamos entonces con el previo a la entrevista, es decir, ¿qué debemos tener en cuenta antes de ponernos a preparar la entrevista? Bueno, pues lo primero que os recomendamos es, si existe una descripción del puesto, es decir, si ya tenemos hecha el ojo a una posición y una empresa, lo primero es leer y analizar muy bien la descripción del puesto. Esto es obvio, Manuel. Bueno, es obvio, pero una cosa es leer y otra cosa es analizar realmente lo que te están pidiendo. Es decir, yo no solo quiero saber qué es lo que piden, sino qué competencias, qué habilidades, qué perfil están buscando. Todo la información que a mí me puedan dar sobre qué habilidades o competencias están buscando, me van a condicionar en el cómo tengo que preparar yo esa entrevista y qué competencias, qué habilidades, por ejemplo, o qué fortalezas debo mostrar o debo demostrar para poder estar mucho más alineado con el puesto de trabajo. Por lo cual no es solo leer, sino que es analizar muy bien esa descripción, ¿no? Punto uno, lo que os estoy diciendo, el objetivo es preparar bien lo que piden, preparar muy bien esas respuestas, esas preguntas sobre eso que me están pidiendo. Y otro no menos importante es también ver si es acorde a lo que quiero, porque muchas veces nos olvidamos, nos preocupamos de qué tengo que hacer para que me cojan, pero no nos preocupamos de, oye, ¿me encaja a mí ese puesto de trabajo? ¿Realmente está acorde, está alineado con mis competencias? Si no está alineado, ¿quiero yo tener esas competencias? O es que directamente se me escapa a lo mejor y no quiero tener ese puesto de trabajo, ¿vale? Es decir, mirar también ese punto de vista vuestro, ¿no? Que es muy importante. Además de la descripción del puesto, es muy importante estudiar en profundidad la empresa. Googlearle, es decir, buscarle por Google a ver qué noticias tiene, cómo está enfrentándose al COVID, financieramente cómo se encuentra, cuáles son los valores de esa empresa, qué es lo que son, qué tipo de perfil de profesional. Todo esto, tanto el puesto, la empresa, todo esto también lo puedes mirar en LinkedIn, aparte de en Google, que te da mucha información.
Y esto con el objetivo de preparar también bien esas respuestas, pero sobre todo da interés, muestra interés a la otra empresa sobre que, oye, esta persona no es que venga aquí, no es que sea una entrevista más, sino que realmente sabe de nosotros, sabe de nuestro proyecto. Oye, nos pone encima de la mesa datos que son nuestros, que ha salido ayer una noticia o antes de ayer. Eso, aparte de mostrar interés, os da puntos también de cara a posicionaros, ¿no?, con respecto a otro candidato. Y luego, una vez más, vamos a insistir mucho, es decir, nosotros pensamos mucho en vosotros, en la persona, es decir, oye, también hay que ver si esta empresa está en línea con mis valores. Es cierto que para saber si está en línea con tus valores no es tan fácil como mirar a ver si en su web ponen los valores y si coinciden con los tuyos. ¿Por qué? Pues porque todos de cara a la galería tenemos los mejores valores del mundo. Aquí lo que os recomendamos es tratar de ver si tenéis algún contacto dentro de esa empresa o que haya trabajado con esa empresa, incluso como proveedor o incluso como cliente, y ver desde fuera, desde dentro, alguien que lo ha experimentado en modo real, oye, cómo se comportan, cómo negocian, cómo tratan al proveedor, y así vas viendo. Yo a lo largo de mis 20 años de carrera profesional en la parte de ventas, he tenido multitud de clientes y no todos han tratado de la misma manera al proveedor. A mí eso me ha dado una información sobre el tipo de empresa que es, sobre los valores que puede tener, aunque luego son empresas que todos tenemos en la cabeza que en la web ponía pues todos los mejores valores que te puedes imaginar, pero en el día a día no lo demostraba. Entonces, manera de saber si es así o no, buscando a alguien que trabaje con, para o por o dentro de ellos. Más a tener en cuenta, hemos visto el puesto, hemos visto la empresa, nos falta el perfil. Si sabemos el perfil, que no siempre se sabe de quién nos va a entrevistar, vamos a buscarle en LinkedIn. Vamos a saber de este perfil todo lo habido y por haber, ya no solo a nivel profesional, que por supuesto es lo más importante, pero ¿por qué no también a nivel personal? ¿Qué hobbies le gustan? Oye, si ha puesto alguna noticia de algo que no sea tan profesional, pero que sí sea personal y que pueda servir como enganche en algún momento de la entrevista. Es decir, esto no es que yo llegue a la entrevista y, ojo, he visto que te gusta el tenis, oye, vamos a hablar de tenis. No, es que habrá momentos en las entrevistas para todo. Y el que tú manejes el contexto, que sepas tanto a nivel profesional como personal quién es la persona que tienes delante, te da una ventaja sobre luego la información que tú quieres poner en cada momento. Entonces, son puntos que puedes tener en conexión con él, ¿no? Oye, mira, precisamente esto que comentas, que me has preguntado y que te he dicho yo de mi experiencia, pues mira, vi el otro día una noticia que sacaste y me recordó a lo que me ocurrió a mí en el 2018 de cuando estaba de director comercial en Aval. Me lo invento, ¿no? Puede ser una manera de enganchar y para contar tú algo y el otro dice, joder, se ha molestado en ver y sabe, pues efectivamente, eso te produce también química con la otra persona, ¿no? No siempre sabes el perfil de quien te va a entrevistar. Estamos hablando de que si lo sabes, investiga lo que puedas. Luego también porque no es lo mismo que te entreviste un headhunter, que te entreviste un director o alguien de recursos humanos de la empresa o que te entreviste el propio directivo, que a lo mejor va a ser tu jefe. Un headhunter puede tener distintos modelos de entrevista. Uno puede ser centrarse en el puesto, pero también estar en paralelo pensando en otras posiciones que te pueden encajar. Por ejemplo, alguien de recursos humanos de la propia compañía puede estar haciendo entrevista muy de competencias, muy estándar de competencias tipo, más o menos ver los rangos que te mueves, experiencia, algo para poder pasar al directivo. Y el directivo, es decir, la persona que contrata para estar en su equipo, a la que vas a reportar o a la que vas a reportar, puede estar muy centrado en cómo le vas a sacar las castañas en el día a día y te puede estar preguntando incluso por situaciones reales del día a día a ver cómo reaccionas. Te va a pedir mucho ejemplo, va a hacer más hincapié en que demuestres cómo cumples tú o cómo has cumplido objetivos. Es decir, esto es bueno enfocarlo o tenerlo en cuenta en la manera en la que vas a preparar esa entrevista, ¿no? Para luego enfocarlo de una manera o de otra. Y luego también vamos a insistir en que muchas entrevistas pueden venir a través de contactos, de vuestro networking. De hecho, nosotros abogamos mucho por ese trabajo de vuestro networking, ¿no? Y recomendamos que trabajéis mucho en networking, ¿no? Para crear vuestra imagen de marca, que la gente se acuerde de vosotros y os llame. Bueno, pues si alguien os ha conseguido una entrevista en una empresa y es contacto vuestro, es, vamos, de bien nacidos ser agradecidos, llamarle, decirle, oye, he quedado el viernes a tal hora. Mantenerle informado es muy importante. Parece obvio, pero la gente se olvida. Hace la entrevista, se va de la entrevista y se olvida de la persona que lo ha conseguido. No es fundamental mantenerle, ya no solo por un tema de agradecimiento, sino porque puede ser tu prescriptor, te puede dar información o puede referenciarte a la persona que toma la decisión. Y dicho esto, vamos a empezar a preparar la entrevista, ¿no? Es decir, tenemos una serie de previo, también puede haber otra serie de factores que debéis tener en cuenta, pero de momento es el básico que deberíais llevar
preparados. Vamos a preparar la entrevista, ¿no? Y dentro de la entrevista puede haber distintas fases y esas fases se van a desarrollar con diferentes preguntas que tú debes llevar preparadas, sobre todo de cara a la respuesta que tienes que dar, ¿no? Y nunca nos tenemos que olvidar de que la respuesta que tú tengas preparada siempre habrá matices que tienes que personalizar en función del puesto, de la empresa y de la persona que tengas enfrente. No te ciñas a que si tú te has aprendido A, pues yo llego y le digo A. Hombre, tú tienes A, que es tu base, que son tus tablas, son tus herramientas, tienes ya tu base de datos con tus ejercicios, tus respuestas, llegas. Bueno, es que aquí lo importante es esta habilidad, pues ya me he preparado esa habilidad, esa es la que le cuento, no las otras 17 que tengo preparadas, sino esa que aporta valor, ¿no? Bueno, y dicho esto, vamos a entrar en lo que es la introducción de la entrevista, ¿no? ¿Qué es esto de la introducción a la entrevista o qué es esto, en qué consiste, ¿no? Esto de la introducción? Bueno, pues una vez que empieza la entrevista, ya estamos dentro en situación. Es muy típico que una vez que ya has hablado, oye, pues, ¿qué tal? Pues sí, he aparcado mal, bien, tengo mucho calor, tengo frío, etcétera. Es decir, estas conversaciones un poco para ir soltando esa tensión, llega el momento de sentarse y de empezar la entrevista. Entonces, es muy típico que el interlocutor, el entrevistador, te haga una pregunta totalmente genérica y te diga, oye, menganito, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito así para empezar de tu carrera profesional. Haznos un repaso de tu trayectoria. Entonces yo me voy a poner en primera persona, pues yo hace años, ¿qué es lo que hacía? Pues decía, pues esta es la mía. O sea, me está preguntando en general que le cuente mi vida, mi trayectoria, pues le voy a contar todo mi currículum. Entonces, efectivamente es que le contaba mi currículum, es que le entraba en el detalle de cada una de los periodos que yo había vivido y mis logros y tal, y tardaba 15 o 20 minutos, yo le veía que movía la cabeza y decía, joder, pues debo estar triunfando, porque le estoy contando. Y la realidad es que a partir del minuto 3, minuto 2 ya había desconectado. Y por lo tanto, todo ese impacto que yo quería generar, por muy brillante carrera que tuviera, se iba a olvidar y por muy bien que lo hiciera. Con lo cual, fundamental, esa respuesta hacia quién eres, ese resumencito que tú vas a hacer de tu trayectoria, tiene que ser en no más de 2-3 minutos. A lo sumo 3. Es decir, calcular algo que sea fácil de asimilar y sobre todo que le genere curiosidad. ¿Vale? ¿Cuál es el contenido de esta respuesta, ¿no? a la introducción de la entrevista o a quién eres? No es exactamente lo mismo que LinkedIn, porque en LinkedIn tenemos un acerca de, en el que probablemente haya partes comunes, pero es muy genérico, va dirigido a más gente. No es exactamente el sumario ejecutivo que pones en el currículum, pero sí tiene mucha relación, ahora lo veréis. Y esto no es un elevator pitch, es decir, un elevator pitch es una manera en la que tú te puedes presentar, pero en menos de 60 segundos para generar un impacto normalmente en una situación que suele ser de sorpresa, ¿no? Que te cruzas con alguien y tal, es de mucho más impacto. Aquí controlas la situación, es una entrevista, sabes que va a haber esa pregunta y vas a llevar preparada esa pregunta, ¿no? Entonces, dominas la respuesta que puedes hacer. Vamos al objetivo. Lo primero, es el principio de la entrevista, mi primer objetivo es causar una muy buena primera impresión. Ya no solo de cara a la otra parte, sino también un poco coger seguridad, y quitarme esa tensión, esos nervios, e ir ya contando, ir ya cogiendo y comunicando de una manera que me voy soltando, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, por eso de ahí la extensión, quiero generar interés. Lo que no quiero es que se me aburran, no quiero contarle todo, no quiero contarle el final de la película. Si tú me dices, hazme un resumencito que me voy a ver la película y me cuentas todo y el final, pues ya no la quiero ver. Pero si me cuentas un poquito, 2 cosas que mi caramelito que me gusta, digo, joder, tengo que ir a verla. Pues esto es lo mismo. Ahí no va a ir a ver la película. Quiero que me pregunte más, ¿no? O queremos que te pregunte más. Generar interés. ¿Cómo lo vamos a preparar o cómo recomendamos que lo preparéis? Lo primero es un modelo base que te va a valer para responder esto en prácticamente todas las entrevistas, pero siempre habrá algún matiz que tú tengas que enfocar en función del puesto. Y ahora veremos cuáles son esos matices. Os recomendamos en esos 3 minutos que haya una primera parte donde tú le cuentes tu formación académica. Bueno, aquí, perdonad, antes de entrar a la formación académica, voy a distinguir lo que es la parte profesional de la parte personal. Yo soy muy de contar la parte profesional, pero es totalmente compatible el que además de la parte profesional podéis hacer un mini hincapié de 20 segundos de la parte personal. ¿Vale? Creo que hay por ahí alguien, si se puede dar mute, o podemos poner a todos en mute porque escuchamos por ahí a alguien.
Vamos a silenciar, yo creo que puedo silenciar por aquí. Vale. Estábamos en diferenciar antes, en esa estructura, ¿no? En esa respuesta al quién eres. Hay gente que mete una parte de su parte personal, oye, pues tengo tanta edad, tengo tantos hijos, tal, y ya después pasa a la parte profesional. Ni está bien ni está mal. Si tú crees que es el contexto y quieres conectar con tu parte personal, fenomenal. O sea, a mí me parece que es correcto también. Que sea pequeñito, es decir, no venimos a hablar de ti como persona, que sí que es fundamental, que se va a ver detrás del profesional, pero vamos a gastar un poquito más de tiempo en la parte profesional, ¿vale? Con lo cual ahí, si queréis hacer un guiño, os lo hacéis al principio o al final. Oye, y en la parte personal, que sepáis que, oye, o estoy casado o no estoy casado, tengo edad o no tengo edad, ahí en función de cada uno. Y estos son mis hobbies. Oye, pues a lo mejor es bueno porque a lo mejor conectas, ¿vale? Yo me voy a centrar en lo profesional, ¿vale? En mi caso personal, yo tengo mi respuesta preparada más en lo profesional. Y dentro de lo profesional, lo primero que debéis exponer es, oye, ¿cuál es vuestra formación académica y un resumen de años de tu vida profesional? Es decir, por ejemplo, en mi caso yo diría, oye, pues soy licenciado en Derecho, hice después un MBA de posgraduados y en el 2019 he hecho un programa de dirección general en el IES. Y además tengo 23 años de carrera profesional muy centrados en el área de ventas y marketing de compañías de telecomunicaciones o de compañías de tecnología. En esos segundos yo le he dicho mi formación académica, la cantidad de años de experiencia, en qué lo he focalizado, y ahora ya, una vez que ya tiene eso enfilado o tenemos eso enfocado, vamos a explicar nuestra experiencia profesional y os recomendamos ahí hacerlo en etapas. ¿Por qué en etapas? Porque así se va a entender muy bien la estructura y van a ser mensajes más cortos y mucho más directos, ¿no? Puedes dividir las etapas, oye, pues la divides en 2 etapas y a lo mejor puede ser agruparlo por años. Oye, pues si son 20 años, los 10 primeros años los hice en tal, los otros 10 primeros años en tal y los otros 10, por ejemplo. O lo puedes dividir por puestos, por funciones. Oye, pues 10 años en las que he ido pasando por estas funciones en estas empresas y otros 10 años como director comercial. Yo lo tengo, por ejemplo, puesto por funciones porque quiero resaltar mis 10 años como director comercial en el comité. Y ahí hago hincapié en el logo. Pero podéis hacerlo, lo importante es que se entienda en esos 2-3 minutos vuestra trayectoria profesional. Dentro de esas etapas, de una manera muy rápida, tenéis que decir, oye, si es puesto, si lo habéis agrupado por puestos, cuál ha sido el periodo, cuánto tiempo, y luego qué logro o qué destacarías, ¿no? Una pincelada, nada más, para que en cada etapa vea, oye, pues aquí lo que conseguí es que conseguí ser director comercial. Cuando estuve como director comercial, lo que conseguí es conseguir un aumento de ingresos en 3 años, tal. Siempre poner ahí unas pinceladas. Y luego, por último, recomendamos hablar de vuestra situación actual. Oye, pues estoy trabajando y yo me gustaría cambiar por esto y por esto, o ahora mismo salí de tal empresa y estoy buscando este perfil de tal. Cuando digas hacia dónde te quieres orientar, hacer un guiño a la empresa. Es decir, no se trata de hacer la pelota donde estás, se trata de hacer un guiño. Es decir, si yo estoy en una empresa para un puesto concreto, se sobreentiende que tengo un interés. Entonces, en ese final de hacia dónde quieres ir, tienes que vincular, esta es mi ambición y me puede encajar vuestro proyecto por lo que he visto y por eso estamos aquí. O si no hay proyecto, imaginaros que es un headhunter que no te ha querido decir nada, que es que puede pasar que vayas a ciegas. Pues en el final dices, oye, esta es mi ambición y bueno, y aquí estoy. Ojalá que el proyecto que me presentéis sea el que encaje dentro de lo que yo estoy buscando. Ya está, y lo dejas abierto, ¿vale? Y luego un tema que os vamos a insistir mucho, María y yo, y es ponerlo por escrito para prepararlo. Es decir, poner vuestro guión, no porque lo vayáis a leer, que no es bueno que lo leáis si es por vídeo y desde luego si es en cara a cara no lo vais a poder leer, sino para practicar y para luego corregir, repetirlo mucho, buscar a alguien, poneros al espejo y luego buscar a alguien que os haga de espejo y os dé feedback. Oye, pues mira, pues el tono que me lo has dicho me ha parecido un poco agresivo, o me ha parecido muy blandito, o te veo sin ninguna pasión, o no me creo lo que me estás diciendo de verdad. Y luego ese feedback lo volvéis a donde lo habéis escrito y cambiáis cosas. Y volvéis a hacerlo, practicarlo mucho, es fundamental. Y hablando de práctica, pues vamos a practicarlo. Entonces, vamos a ver este ejercicio que os he explicado y vamos a simular una situación. Empezamos la entrevista. María Negri es la persona que va a optar a ese puesto de trabajo. Y entonces, bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Manuel? Un placer estar aquí contigo. Fenomenal, nosotros también. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, pues nos gustaría saber quién eres. Cuéntanos un poquito de ti. Pues mira, te cuento unas pinceladas brevemente porque siempre he tenido cierta curiosidad
por la palabra. Así que de las opciones que tenía, en su momento pues decidí licenciarme en Derecho. Además, con los años me di cuenta que aparte de defender lo que eran todos los intereses míos y los de mi compañía, pues me interesaban mucho las personas, otros puntos de vista, otros sectores, y eso fue lo que me llevó a estudiar un programa de Dirección General en el IES. Y además me certifiqué como coach. Todo eso es en cuanto a mi experiencia académica. Ahora, en cuanto a mi experiencia profesional, 22 años. De esos 22 años yo los divido principalmente y únicamente en 2 etapas, que son 20 años por cuenta ajena y 2 por cuenta propia. De esos 20 años por cuenta ajena, lo cierto es que 18 he estado en el sector de la construcción. Y te comento brevemente mis 3 posiciones en las que fui escalando. Primero entré 5 años en residencial como abogada, donde realicé todo tipo de contratos. Luego, estuve en la segunda posición, 7 años, y ahí ya fui responsable del departamento jurídico, en donde aparte de gestión de personas, ¿no? Pues ya me focalicé más en lo que era el negocio en sí, que era la venta de naves en rentabilidad para fondos de inversión, con lo que en esa compraventa de naves pues me focalicé en el análisis, evaluación y negociación de esos contratos, con esos despachos internacionales que eran quienes contrataban los fondos de inversión. Y por otro lado, también destacaría lo que fue durante esos años también, que fui dirección letrada de multitud de procedimientos. Y todo eso, esa visión, esa gestión de equipo, me llevó a ese tercer paso que di en esa posición, dirección general de la propia compañía constructora de industrial, y allí, pues con toda la crisis, me focalicé en desde naves pequeñas de 5.000 metros cuadrados hasta finalmente hacer una nave de 40.000, donde en todo ese proceso yo lo que me di cuenta, dirigiendo equipos ya de mucho más volumen, que lo importante eran las personas. Ahí es donde me di cuenta que si las personas estaban focalizadas, que si las estimulabas y que si se formaba buen equipo, se conseguían los objetivos. Y eso fue realmente lo que me despertó, el de decir que yo quería hacer otras cosas, y ahí entró mi segunda etapa, en donde pues creé un nuevo proyecto con un socio, Manuel González, en donde ayudamos a las personas en su carrera profesional. Y estoy ahora en este momento encantada, así que un placer. No sé si tienes alguna duda, si quieres que te comente algo más, me dices. Fenomenal, muchas gracias, María. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de lo que sería cómo responder al quién eres, ¿no? Me gustaría decir también que no hay respuesta perfecta, es decir, no venimos a deciros que María va a responder perfectamente y que os tenéis que hacer el guión exactamente como lo hace ella, con la misma cara, con la misma pasión, en absoluto. Lo que venimos es a hacerlo práctico para que entendáis también esta parte teórica que os estamos comentando, es decir, el primer objetivo es, oye, que veáis cómo se refleja esto que habéis preparado en real, en una situación real, y que no hay nadie perfecto, no hay respuesta perfecta, somos todos imperfectos, pero es mejor llevarlo preparado. Y luego cada uno tiene su propio perfil, su propio estilo. Buscar vuestro estilo. Ella es más pasional, ya lo iréis viendo, tiene una manera de expresarse, pero a lo mejor vosotros tenéis otra, tenéis que buscar vuestra manera, vuestro estilo, vuestra manera, y hacerla como sello personal, que eso también es importante, ¿no? Bueno, y dicho esto, vamos a pasar a otra de las fases también de la entrevista, que es la parte de fortalezas y áreas de mejora, ¿no? ¿En qué consiste esta parte? Bueno, pues esto, como todos estaréis imaginando, lo que consiste es en responder a la pregunta, oye, ¿cuáles son tus fortalezas? O dime qué fortaleza destacarías de tu carrera profesional o cuál sería tu mayor fortaleza. Y luego también la pregunta, oye, ¿me puedes decir algo en lo que no hagas tan bien? ¿O me puedes decir algún área que tengas que mejorar? Este tipo de preguntas también las suelen hacer. Y es muy importante llevarlas preparadas, ¿no? Porque sobre todo las fortalezas muchas veces pensamos que todos, pues son mis fortalezas, esto como no lo voy a saber, ¿qué voy a preparar? Ya bueno, pero es que a veces lo que tenemos tan interiorizado es lo que nos cuesta mucho más explicar, ¿no? Entonces, y como todo, no vamos a las entrevistas como si fuera una balsa, es normal tener el gusanillo, tener un poquito de tensión, entonces, cuanto más lo prepares, mejor vas a fluir en la entrevista. ¿Cuál es el objetivo? Pues uno es, evidentemente, preparar esto para responder a esa pregunta, ¿no? Pero también tiene otro objetivo muy importante, que es el autoconocimiento. Es decir,
qué bueno es saber realmente las fortalezas que yo tengo y qué bueno es también saber qué áreas de mejora tengo para ser consciente y luego todo esto de cara al puesto al que estoy optando, ver si está alineado o no está alineado. Y según si está alineado o no está alineado, a lo mejor tengo que tomar decisiones. Si resulta que no está alineado, a lo mejor la decisión es, oye, me tengo que formar en esto que no está alineado con lo que me piden. O si está totalmente desalineado, también hay otras dos opciones. O es mi sueño y voy a por ello, ya lo alinearé, o no es mi sueño y digo, oye, a lo mejor no es mi puesto. ¿Vale? Es decir, desarrollo personal. Os recomendamos que aquí, antes de prepararlas, podéis incluso preguntar alrededor, ¿no? Podéis preguntar a amigos, a familiares. Es muy bueno a nivel profesional si podéis preguntar a algún jefe o ex jefe, algún compañero, alguien que os haya reportado, algún cliente, algún proveedor. Ir preguntando 3 fortalezas, por ejemplo, 3, 4 fortalezas, 2 áreas de mejora, con algún ejemplo, y luego lo contrastáis con lo que vosotros pensáis de uno mismo. Y os hacéis ahí una mezclita para luego sacar realmente, oye, qué fortalezas voy a contar en la propia entrevista, ¿no? Y luego, muy importante, nunca os olvidéis de que en esa entrevista, si hay un puesto de trabajo con una descripción donde me pide ser bueno en esto, pues alguna fortaleza, vamos a ver si está alineado con lo que me están pidiendo, porque entonces lo voy a redondear todo. Dicho esto, ¿cómo os recomendamos prepararlo? Lo primero, si queréis, lo que os he dicho, hacer una especie de evaluación 360, es decir, de buscar alrededor qué opinan de vosotros, sacar esas 4 fortalezas, esas 2 áreas de mejora, y aquí lo diferencial, ¿qué va a ser? Lo diferencial va a ser en que vas a tener que contar no solo la fortaleza, es decir, oye, es que yo me considero que tengo una capacidad empática altísima, y ya se acabó la respuesta, pregúntame otra. No, eso es lo que haría cualquiera. Y además puedes enumerar 17 fortalezas. Total, como no tengo que demostrarlo, no. Le vas a decir, oye, ¿para qué te vale esa capacidad empática? Oye, pues esa capacidad empática me ha valido, no para qué te vale, me ha valido para mejorar las relaciones tanto a nivel interno con mis compañeros, con aquellos que estaban a mi nivel, como también a nivel externo con mis clientes y proveedores. Y luego, ¿qué resultado, qué consecuencia ha habido esto? Y como consecuencia, pues esto he conseguido tener fidelizado ciertos clientes, como por ejemplo Carrefour, que conseguí que se ampliara un 30% los ingresos. No lo sé, ese tipo de hilvanar para demostrar cada fortaleza está muy bien para introducir la fortaleza. Y una vez que la has introducido, le vas a preguntar, ¿quieres que te cuente un ejemplo? ¿Vale? También lo puedes contar directamente, pero por si acaso crees que a lo mejor no quiere que te extiendas, pues tuvieras la opción de, ¿quieres que te cuente un ejemplo que lo demuestre? Porque lo diferencial tuyo va a ser no enumerar la fortaleza, sino decir para qué te ha valido y demostrarlo con un ejemplo real. ¿Vale? Eso es la fortaleza. En el área de mejora el enfoque es diferente, porque aquí en el área de mejora, ¿qué es lo que se trata? De buscar algo que no sea lesivo para el puesto, es decir, que no vaya directamente relacionado con el puesto, porque si no, lo que haces es clavarte un cuchillo. O sea, nosotros abogamos por la sinceridad, pero no por el sincericidio, que esto es muy de María, y veréis algún post al respecto. Es decir, vamos a elegir, porque podemos elegir el área de mejora. Entonces, no vayamos a elegir algo que nos va a suicidar en el momento. Elegimos un área de mejora, oye, que no sea tan lesiva, pero donde yo demuestre con el ejemplo, no que la he superado, sino que cuando me surge, tengo las herramientas para poder, para que no me impacten en el día a día. Oye, pues, bueno, luego lo veréis. No os voy a dar ejemplos porque precisamente Mary es la que os lo va a contar, ¿vale? Pero al final el enfoque, lo importante es que entendáis el enfoque, que es diferente el de la fortaleza y el del área de mejora. ¿Cómo prepararlo esto? Bueno, pues una vez que hemos elegido las fortalezas y el área de mejora, tenemos que preparar el ejemplo. ¿Y cómo vamos a contar el ejemplo? Pues nosotros utilizamos la metodología STAR, que os la vamos a explicar por si no os suena. Metodología STAR es una manera en la que tú vas a comunicar, en este caso el ejemplo, con una estructura concreta y con un tiempo concreto. Para estos ejemplos de fortalezas y áreas de mejora, lo que recomendamos es no pasar de 3 minutos. Cuando decimos no pasar de 3 minutos, si se te va un poquito, se te va un poquito. Si lo has hecho estructurado, no va a impactar, pero sí mediros. Mediros porque no se te puede ir a 7 minutos o a 10 minutos. Mediros. Y que esos 3 minutos tengan una estructura concreta y un orden concreto. Es decir, en el ejemplo, el primer 10% de esos 3 minutos, cuéntame la situación. Dime qué puesto ocupabas, en qué empresa estabas, en qué año, sitúame. Y luego dime qué situación me estás trayendo. Oye, me encontré con esto, tuve este problema. Vale, esa situación, ese 10%, me lo explicas muy rápido ahí.
Y luego dime, con respecto a ese problema, cuál era tu responsabilidad. Pero estamos hablando de que un 20% de esos 3 minutos ya es ponerme todo el contexto. Y luego vamos a desarrollar esto, porque donde vamos a desarrollar más tiempo es en la acción. Cuéntame un plan de acción sobre qué tú hiciste, qué decisiones tomaste para solventar esa tarea, para solventar ese problema que me estás contando. Ahí es donde te la juegas, porque ahí es donde veo yo realmente qué decisiones has tomado. Y lo dices en modo, digamos, como si fuera un esquema. 1, pues les reuní a mi equipo comercial. 2, hice un reparto de roles. 3, les puse a cada uno. Que yo entienda escuetamente cuáles han sido tus acciones. Hago un inciso aquí. 2 cosas importantes. 1, utilizar mucho los verbos de acción. Oye, dirigí, controlé, desarrollé, manejé, etcétera, etcétera. Y otro, muy importante, es, bueno, dedicarle un 65% de esos 3 minutos, ¿vale? Que es fundamental. Y luego que sean fruto esas acciones de tus decisiones. Está bien usar el plural majestático para algo puntual, algo de equipo genérico que creas que tiene relevancia. Pero si me utilizas el plural majestático, es decir, si el nosotros es en todas las acciones, yo no sé a quién estoy contratando, si es a un nosotros o es una persona. Ya sé que puede sonar prepotente, yo soy todo lo contrario al hablar. O sea, pues no os paséis tampoco de humildes, es decir, porque es que aquí no es un tema de prepotencia, es un tema de saber realmente qué has decidido tú, porque yo voy a contratar un directivo, una persona de nivel, o no de nivel, depende de lo que esté contratando, me da igual, pero alguien que me diga lo que hace, qué responsabilidades se toma. Con lo cual, primera persona. Y luego, importante, el resultado. Es un 15% del tiempo, pero aquí muchas veces un ejemplo regular contado lo rematamos con un gran resultado. Ahorros, algo que se pueda medir, que yo pueda ver que realmente como consecuencia de tus decisiones el resultado es potente. Ahorros, cuántos ingresos conseguisteis, en qué se incrementó el negocio, os dieron un ascenso. Por eso hay también cualitativos que me pueden valer para medir, ¿no? Bueno, pues un resultado potente. Situación, tarea, acción, resultado, en 3 minutos. Y luego, ya sé que somos pesados, pero ponerlo por escrito, practicar, repetirlo mucho con el espejo, buscar a alguien que os dé feedback y volver a practicar y practicar. Y dicho esto, nos volvemos a la situación de entrevista, seguimos con María, ya sabemos quién es. Y ahora, María, oye, nos gustaría que nos contaras una fortaleza que tú quieras destacar y que sea tuya diferencial de tu carrera profesional, por favor. Pues mira, una de mis fortalezas que me gustaría destacarte es lo que es mi actitud positiva, porque de forma innata tiendo a ver siempre el vaso medio lleno y eso me ha ayudado también a un buen trabajo en equipo y sobre todo a la resolución de problemas. No sé si quieres que te cuente un ejemplo o con esto te vale. Por favor, sí, cuéntame un ejemplo. Sí. Pues mira, estaba en noviembre del 2008, para mí una situación nueva, el sector de la construcción, estaba como responsable del departamento jurídico, lo que fue luego Givalvin, que era el nombre comercial de la constructora, y bueno, pues para mí esa situación era nueva, había un desajuste en la tesorería a consecuencia de lo que fue la crisis del sector de la construcción. Y bueno, pues ese desajuste nos obligó a devolver pagarés a muchísimos proveedores. Entonces, había que solucionar el problema a corto y a medio plazo, ¿no? Y entonces, pues, te voy a contar lo que hice, ¿no? Te digo que, aunque sea positiva, siempre hay un punto en la que hay que aceptar la situación, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, madre mía, la que se nos viene encima, ¿no? Un poco asumir la situación que ha cambiado. Y a partir de ahí, ya un poquito más relajada, ya hice análisis para ver qué opciones tenía. Y dentro de las opciones que tenía, que barajé, lo que hice fue dividir a los proveedores por importes en 2 tramos, hasta 100.000 y el segundo tramo era hasta $500.000 de euros. Con esas 2 escalas, las acciones que ejecuté fue, o sea, lo que es quita de lo que era el importe total, pago aplazado, también daciones en pago, que lo que viene a ser es por la deuda te ofrezco y la cancelo con un inmueble. Y bueno, pues todo eso me hizo que en 2 años finalmente negociáramos
unos 8 millones de euros y por otro lado, pues yo desarrollé personalmente y profesionalmente, me sirvió para darme cuenta bueno, de que tenía una capacidad de resiliencia que ni siquiera era consciente. Pues genial, pues suena muy bien, María, la verdad te agradezco el ejemplo que me has dado, pero bueno, me gustaría saber qué pasa, que eres perfecta, ¿hay algo que haces todo bien o hay algo que podamos saber que no hagas tan bien? Pues sí, la verdad es que sí, no soy perfecta y te podría decir me gustaría, pero creo que es imposible, ¿no? Entonces, pues mira, hay un área de mejora que sí que tengo identificada y es que cuando tengo picos de trabajo y de repente se me van acumulando las reuniones, pues tengo como las ideas claras en cada momento, pero al final del día, pues me doy cuenta a veces que he absorbido más de lo que realmente podía y entonces ahí, desde que me di cuenta de eso, lo que hago es que tomo notas de todo. Entonces, de esta reunión, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuáles son los plazos? Y luego todo eso lo calendarizo para que tener cubierto lo que es todas las posibilidades, que no se me escape nada y conseguir los objetivos. Y eso me ha ayudado, además, me da tranquilidad y me ayuda también a trabajar mejor con las personas, tanto con las personas que nos contratan como con mi socio y con los futuros clientes. En fin, me ayuda en general a controlar mi horario y tener también una parte para mí y otra profesional. Fenomenal. Además he visto que has tomado nota en algún momento, con lo cual, por lo que estoy viendo, lo tienes bastante controlado. Bueno, gracias, María. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo contar una fortaleza y cómo pasar por el área de mejora de puntillas, ¿no? Es decir, como has visto, María ha variado un poquito en la manera, porque en la fortaleza le ha interesado contar muy bien un ejemplo concreto, sacar pecho en plan de acción, pero en el área de mejora siempre decimos, pasa de puntillas. Y ella pasa de puntillas, pero claramente nos ha dicho cuál es el área de mejora y las herramientas que tiene, con lo cual así yo no le di más importancia. Lo importante es que el área de mejora no te rasque. Mientras no te rasque, no vuelves a preguntar. Dicho esto, bueno, pues continuamos con otra de las partes también importantes de la entrevista, y es lo referente a los logros y las competencias, ¿no? ¿En qué consiste estos los logros y las competencias? Bueno, pues me voy a centrar primero en los logros. ¿Qué son los logros? Los logros al final es aquel caso de éxito que tú has tenido en tu carrera profesional y aquel en que tú te sientes especialmente orgulloso. Entonces, es también típico que te pregunten en concreto por algo sobre lo que tú te sientas especialmente orgulloso o orgullosa, es decir, sobre aquellas decisiones potentes que hayan conseguido resultados extraordinarios. Entonces, aquí tendremos que elegir un ejemplo concreto, a ser posible que tenga relación en algo con el puesto o la empresa, es decir, de los que tengas preparado, luego veremos cómo, y que le pueda demostrar unas habilidades, porque aquí no es una competencia, no es una habilidad concreta, sino que aquí vas a desarrollar varias habilidades y que han conseguido, gracias a esas habilidades, generar un resultado extraordinario, ¿vale? Sería un logro, ejemplo, ahora veremos cómo. Y luego están las competencias. Las competencias son aquellas habilidades, orientación al cliente, liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, empatía, escucha activa, etcétera, 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 que en muchos puestos de trabajo ya están definidas, muchas veces te viene ahí claramente, o que a lo mejor no están definidas, pero te van a preguntar de una manera o de otra en la entrevista. Entonces tú tienes que ir preparado o preparada precisamente para eso. ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, lo que estoy diciendo, es decir, preparar esas respuestas a esas preguntas en la entrevista, pero por otro lado también autoconocimiento. Oye, qué importante es cuando has preparado varios casos de éxito y has dicho, joder, qué potente mi carrera, si es que no me había para pensar. Es que aquí fíjate qué resultados conseguí gracias a estas decisiones. Y luego las competencias. Esto es muy bueno porque nosotros abogamos porque preparéis muchas competencias, ahora os diré cuántas. Y eso te hace un abanico tan grande de ejemplos que realmente te da una seguridad y unas tablas tremendas en la entrevista, porque cuando llegas dices, si es que tengo una carrera súper potente, tengo un montón de ejemplos. Aunque os parezca imposible al principio, los tenéis los ejemplos. Simplemente hay que parar a buscarlos, a pensarlos y a acoplarlos en cada competencia, ¿vale? Y luego desde el punto de vista de autoconocimiento te refuerza muchísimo la autoestima, porque lamentablemente cuando salimos entre el día que estamos trabajando y el día siguiente, joder, somos el mismo. Igual de buenos,
y parece que ya somos malos, parece que ya nos vale cualquier trabajo y parece que ya nos hemos metido en una dinámica y cada día que pasa y realmente la situación eres exactamente el mismo. Eres tú el que puedes conseguir que cambies a peor, no es que tú hayas cambiado a peor. Con lo cual, esto es muy bueno precisamente para lo contrario. Cuando estás en esa mentalidad negativa, en eso, oye, me vale ya hasta estar barriendo en la puerta de tal, a decir, ¿qué cojones? Y mira, todo lo que he hecho, todo lo que tengo y además esto quiero explicarlo. ¿Vale? Autoconocimiento, autoconfianza. ¿Cómo prepararlo? Os recomendamos desde el punto de vista de los logros, pues cogeros 3 casos de éxito, por ejemplo, ¿vale? Llevar 3 preparados con sus 3 ejemplos que demuestren y poner un titular en ese logro, ¿no? Oye, pues yo estoy muy, decirlo al principio si queréis o al final. Pues estoy muy orgulloso de mi capacidad de decisión en momentos críticos. Y os voy a contar el ejemplo. Entonces ya, bueno, pues me contáis el ejemplo tal. Si no me has dicho al principio, yo os cuento un ejemplo, un caso que estoy muy orgulloso. Al final, por si no ha quedado claro, me dices, y precisamente esas decisiones que tomé en ese momento tan complicado es de lo que me siento más orgulloso. Para que yo fije de todo este ejemplo de qué me estás hablando, de qué es de lo que te sientes más orgulloso. Y en las competencias, prepararos 20. Ya sé que son un montón, pero lo mejor es llevar preparadas 20. Ahora os daremos algunos ejemplos, os los pasaré en la presentación. ¿Por qué? Pues porque cuantas más competencias, más ejemplos. Y luego no es que tú vayas a ser perfecto y si me preguntan orientación al cliente y tengo este ejemplo, joder, como no lo diga, es que vaya a desastre de entrevista. No, no, si lo que queremos es que tengas una base de datos de ejemplos en la cabeza, estructurados por competencia, pero que tú no te acuerdas de orientación al cliente, qué ejemplo diste, pero te viene otro y lo adaptas a orientación al cliente, porque muchos tienen varias competencias, chapó. Si el otro no tiene ni idea de tu carrera profesional, fenomenal, pues cuéntale ese. O sea, lo importante es tener esa base de datos de ejemplos, ¿vale? Ejemplos que demuestren esa competencia. Y luego os recomendamos, también es importante que tengáis en esa hojita donde estéis preparando vuestras competencias, pondréis vuestro guión, vuestro método STAR, pues la capacidad que vosotros consideráis que tenéis, por ejemplo, el 1 al 5, oye, pues yo en orientación al cliente considero que tengo un 3. Y la frecuencia de uso, es decir, en el puesto que tenéis o el que aspiráis a tener, ¿cuánto se usa esta orientación al cliente? Oye, pues un 5. Ostras, pues si tengo un 3 y si uso un 5, ahí tengo un gap que tengo que solventar de alguna manera. O tengo que fijarme en que el ejemplo sea suficientemente potente porque a lo mejor ese gap se me ve. ¿Vale? Es decir, esto te ayuda mucho a posicionar con respecto al puesto. Y como siempre decimos, oye, a lo mejor llegas a la conclusión de que, joder, que es que a lo mejor no es el puesto que tú quieras o tienes que formarte para ese puesto. ¿Vale? ¿Cómo prepararlo? Método STAR, otra vez, 3 minutos máximo competencia. Los logros sí podemos darle 4 minutos máximo, es decir, le damos un poquito más de margen. No pasa nada porque es algo en lo que tú tienes también que sacar pecho, mostrar mucha pasión. Vuelvo a repetir, situación, tarea, acción y resultado. Primera parte, para que me digas el puesto, el año, cuál es la empresa en la que estás y cuál es la situación que me traes a contar. La tarea es decir, cuál es tu responsabilidad con respecto a esa situación, las decisiones que has tomado, que es el plan de acción, y cuál es el resultado como consecuencia de esas decisiones. ¿Vale? Emplea máximo tiempo en el plan de acción y luego en el resultado. Ponlo por escrito, practica, repítelo todo lo que puedas, alguien que te haga feedback, o sea, que te haga espejo, te dé feedback y vuélvelo a corregir y a mejorarlo. ¿Cómo te pueden preguntar estas dos logros y competencias? Logros es muy sencillo, oye, dime tu caso de éxito, dime de qué te sientes más orgulloso, es más fácil identificar. Competencias puede haber varias maneras. Una es que te digan directamente, oye, ¿cómo te adaptas a los cambios? Entonces tú ya sabes, coño, me está preguntando por flexibilidad y mi capacidad de adaptación a los cambios. La tengo preparada, le cuento. Ahí va a ser fácil que tú le enganches. Pero otra manera de decírtelo puede ser, oye, descríbeme una situación en la que trabajaste con personas que no conocías previamente. Es decir, dime cómo trabajas en equipo, cómo encajas un rol en un equipo que no conoces. Ojo, esas cuesta más, pero si las llevas bien preparadas las vas a enganchar. ¿Vale? Ejemplos de competencias. Aquí hemos puesto algunos ejemplos de competencias, que no voy a entrar en todas, que las podéis ver cuando os mande la presentación. Lo que os diríamos es, oye, aquí tenéis ideas, pero lo importante es que esas competencias tengan relevancia para el puesto al que queréis optar. Entonces, unas pueden tener relevancia, otras no. Yo os diría, sobre todo, aquí hablamos mucho de talento senior, de gente que ya tenemos una cierta experiencia. Entonces, yo os diría
que hay sobre todo dos claves. Una es el aprendizaje y la flexibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque parece que cuanto más experiencia tienes, hay una falsa creencia de que menos flexibilidad tenemos. Es decir, que como ya lo sabemos todos, pues es que la capacidad de adaptación la tenemos enquilosada. Somos bloques, somos dinosaurios, somos elefantes. Bueno, pues eso es una mentira como un piano. Seremos elefantes o no con 1, 2, 3, 4 o 500 años de experiencia. Va en la persona, no en los años de experiencia. Al contrario, vamos a convertir esa adaptación en algo positivo. Ese edadismo que existe, vamos a convertirlo en algo positivo utilizando esto como una fortaleza nuestra. No, si precisamente esto que puedes tú ver como negativo por mi edad, no, precisamente yo la capacidad de adaptación es lo que más he demostrado. Te cuento esto en tal país, tal, he cambiado tantas veces de trabajo. Vamos a convertir lo que alguien quiera considerar que es negativo en positivo, ¿no? Y uno es la flexibilidad y capacidad de adaptación para los que somos senior. Y otro es el aprendizaje, porque que no hemos dejado de aprender ni consideramos que sabemos todo. Eso es importante también ponerlo y ponerlo incluso como fortaleza. Lo estoy hablando aquí en competencias, pero son recomendaciones que os dejo, es decir, vamos a usar eso que creen que son áreas de mejora, que creen que nos puede bloquear, cuando realmente es justo todo lo contrario, ¿no? Yo tengo muchísima más capacidad de saber, cuanto más experiencia tengo, cómo adaptarme y qué es lo que debo aprender y no de aprender, y mucha más inteligencia en que es importante aprender, ¿no? Y que los tiempos cambian, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a entrar a la parte práctica. Y, bueno, María, volvemos otra vez, nos ponemos los gorritos del rol de la entrevista y, bueno, hemos visto ya tu área de mejora, me ha encantado, ya he visto que lo tienes muy, muy controlado. Y, bueno, ahora lo que sí me gustaría es que me contaras de tu carrera profesional, que es, si yo te preguntara de lo que más orgullosa te sientes, ¿de qué te acordarías? Pues mira, se me viene a la cabeza un hecho que fue mi transición de responsable del departamento jurídico a la dirección general, no solo eso, sino ya la consolidación, porque eso me llevó también a dirigir Perú durante 2 años. Y te cuento, esto ocurrió, la raíz fue en el 2012, con la crisis del sector, el presidente de la compañía decidió abrir mercado en Chile, con lo que en un principio siguió dirigiendo España desde allí. Eso, con el tiempo, con la carga de trabajo que empezó a tener allí y con el cambio de horario, pues hizo que la toma de decisiones fuera muy compleja, y fue allí donde yo le propuse el dirigir España, a lo que aceptó, dijo que sí, y en base a eso lo organicé pues con 4 acciones fundamentalmente. La primera es que le solicité el que validara mi posición de cara a lo que eran mis compañeros, que pasaron a ser pues mi equipo. En segundo lugar, lo que hice fue la reestructuración de la compañía en base a el volumen de negocio que teníamos en aquel momento. El tercer paso que di fue trabajo en equipo, es decir, oye, todos estos que todavía estamos aquí, vamos a ver de qué forma podemos conseguir para que el negocio vaya mejor, y cómo focalizarnos para volver a situarnos donde estábamos antes de la crisis. Y fue ahí donde lo que hicimos fue focalizarnos en, primero, naves pequeñas, todo con subcontratas de unas naves de hasta unos 5.000 metros cuadrados, y llegamos a construir una nave de 40.000 metros cuadrados para una multinacional. Eso, pues por un lado, te diría que me reportó a mí personalmente, en cuanto a que toda esa confianza que generé de cara a mi equipo y de cara al presidente de la compañía, pues hizo que fuera mejor el negocio. Conseguimos un 5% de rentabilidad y aparte, como te he comentado, pues de ahí, de esa parte que estuve 6 años, pues en paralelo durante 2 años, pues dirigí también Perú, la oficina de Perú. Bueno, pues tiene buena pinta. La verdad es que mucha responsabilidad y sin duda consecuencia de tus actos. Enhorabuena, María. Bueno, pues ahora me voy a centrar un poco en el puesto, ¿vale? En el puesto en concreto que estás optando, ¿no? Que es dentro de la dirección general. Nosotros hemos tenido un problema bastante serio de comunicación entre departamentos en general. La comunicación en general, la manera de expresarse. Y de verdad que quiero hacer mucho hincapié en esto, y me gustaría saber en concreto que te enfocaras y me contaras dentro de tu carrera profesional
oye, ¿cómo has desarrollado esa comunicación, ¿no? A ver si me puedes contar, porque esto va a ser clave para el puesto. Pues mira, te diría que la comunicación a lo largo de toda mi carrera profesional ha sido un eje muy importante y te digo, y te voy a poner un ejemplo que va a ser comunicación tanto escrito como verbal, porque lo engloba todo. Y me remonto otra vez como responsable del departamento jurídico, 2009, enero del 2009 más o menos. Aparte, como te he comentado antes, de todo, a consecuencia de ese desajuste de tesorería que teníamos en aquel momento, pues no solo hubo devoluciones de pagarés, sino también hubo pues impago, ¿no? Y esa situación también nos llevó a reducir, teníamos abogados externos y tuvimos que dejar de contar con ellos. Con lo que, por un lado, yo tenía un aluvión, el equipo, teníamos un aluvión de demandas y por otro lado, no teníamos abogados externos porque lo cierto es que esas demandas eran juicios perdidos. Pero había que intentar, ¿cómo te diría? Había que intentar llevar la situación y alargarlo. El objetivo era alargarlo y para que en ese tiempo nos diera tiempo a reestructurarnos y poder hacer frente a los pagos. Entonces, fue un doble reto, porque por un lado yo no había ejercido nunca, me ponía con 35 años a ejercer dirección letrada de todos esos procedimientos y te digo, ¿qué es lo que hice? Lo primero es, y aquí es donde te lo divido en dos fases, ¿no? De forma escrita. Bueno, pues redacté todo tipo de demandas de forma clara, concisa, subrayaba lo más importante. De los anexos, que normalmente los escritos de la demanda llevan unos documentos al final, pues yo esos anexos, lo más importante, lo copiaba y lo pegaba dentro de lo propio escrito para que el juez no tuviera que ir y volver, ¿no? Para que fuera, o sea, al final el objetivo era facilitar el trabajo al juez y luego ya de cara a los juicios me preparaba todos los puntos débiles del contrario para ir hacia ahí. Focalizaba también en mis fortalezas y luego también le preguntaba al procurador qué tipo de juez era, porque al final en primera instancia en Madrid hay 100, entonces es muy complicado conocerlos a todos y oye, pues había jueces que les gustaba que fueras conciso, otros que te dejaban alargar, otros que prácticamente no te dejaba hacer preguntas a los testigos. Entonces yo, con ese eje y viendo cómo era el juez, pues yo me preparaba el juicio. Al final era como un traje a medida y ¿qué es lo que...? Pues parte de todos esos juicios que estaban perdidos los alargamos unos cuantos años, estamos hablando de unos 5 millones de euros. Luego, por otro lado, yo cogí muchas tablas en esos juicios que luego me sirvieron para llevar otros procedimientos que sí que tenían probabilidades, gané un procedimiento de 2 millones de euros y luego conseguí llegar al Tribunal Supremo con otro procedimiento y lo gané finalmente con un importe también de 2 millones de euros. Entonces, pues bueno, todo eso me ha servido pues para seguir comunicando y darme cuenta de cómo hay que poner el foco. Muy bien, María, muchas gracias. Bueno, pues en este ejemplo, bueno, primero el ejemplo del caso de éxito, pues se ve claramente un ejemplo del que se siente orgullosa, además por la pasión que pone, que es importante. Es verdad que cada uno tenemos nuestro estilo, pero sí es de estos ejercicios, de estas respuestas en las que hay que poner pasión, porque si en tus fortalezas o en tus logros no pones pasión y lo cuentas tristón, pues dices, joder, pues ahí sí que hay que poner un poquito de garra, ¿no? Decir, oye, qué bien, qué orgulloso me siento. Y en la competencia, es curioso cómo de la comunicación, pues aquí has abarcado, María, en este caso en el ejemplo, la comunicación oral con la comunicación escrita, con un resultado muy potente, ¿no? Con lo cual ha jugado con el ejemplo para meter todo el ámbito de la comunicación, incluida la escucha activa, ¿no? Bueno, pues fenomenal. Eso siempre son cosas a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque ella se ha preparado su ejemplo, lo ha repetido, lo habrá practicado y por eso ahora puede contar su vida, su carrera profesional y lanzar el mensaje de la mejor manera posible, ¿no? Bien, dicho esto, y una vez que hemos hecho tanto el logro como la competencia, la práctica que en este caso era comunicación, vamos a otra fase más, que fíjate que yo os diría que es de las más importantes, si no la más importante, ¿no? Que es la parte de tu propuesta de valor. Es decir, al final lo que buscamos es no ser uno más, no ser una respuesta estándar más. Y eso es lo que estamos buscando y no preparar todo como el resto, sino lo que estamos buscando con esto es darle siempre en cada una de las respuestas un punto diferencial
y sobre todo que seas tú, que sea tu sello, es decir, que vean cuál es tu sello, que no es el mismo que el otro, ni mejor ni peor, es que no es el mismo y vamos a encajar en un puesto. Bueno, aquí digamos que es la pregunta en la que lo quieren encajar todo de golpe. Es decir, aquí estamos hablando de cuando te dicen, oye, ¿en qué te diferencias de los demás candidatos? ¿Cuál es tu valor añadido? ¿Qué va a ser diferente en el día a día que me va a conseguir para mí resultados extraordinarios? Al final, ¿qué es lo que te están diciendo? Oye, ¿qué dolor de cabeza me vas a quitar? ¿No? Eso es lo que le va a preocupar a la persona que vas a reportar y de cara a la empresa. Oye, ¿qué va a ser en el día a día? ¿Qué es lo que me vas a aportar tú? ¿Que es extraordinario o que es diferente a los otros que estoy entrevistando? ¿No? Entonces, es muy, muy importante llevar muy bien preparado, porque esta es de las preguntas de examen más importantes, por decirlo de alguna manera. El objetivo al final de esta pregunta es que con tu respuesta te diferencies del resto, pero demostrando como tú eres y olvidándote del resto, ¿vale? Que es lo difícil. Es decir, destaca lo que tú eres de manera natural, de manera positiva, es decir, vamos a sacar aquí. ¿Qué es lo que tengo yo positivo? Las fortalezas. Vamos a sacar mis fortalezas. Y de manera concisa, es decir, vamos a poner un límite de 3-4 minutos a lo sumo, se puede ampliar un poquito más a 4 porque vamos a hablar de varias fortalezas, pero sin enrollarnos más. Porque aquí en todos los ejercicios que estamos viendo, yo a María, una vez que acaba, le puedo hacer un comentario, pero ya paso a explicaros la teoría. Si yo estuviera en una entrevista real, y a mí me cuenta María un ejemplo, de ese ejemplo que me ha contado en 3 minutos, a mí me pueden surgir dudas y le voy a repreguntar. Y puedo mostrar interés y a lo mejor puedo coger y decir, oye, esa decisión que has tomado en base a que lo tomaste. ¿Vale? Es decir, podría continuar. Y eso es porque ella me ha generado, me ha puesto el caramelo para decir, oye, yo te cuento mi historia, si quieres saber más, te entro más en detalle. ¿Vale? Entonces es importante por eso el tiempo, ¿no? Ya te pedirán ellos más, si quieren más. ¿Cómo prepararlo? Lo primero, si te están comparando con el resto, fundamental, aquí tienes que ser muy humilde y decir, oye, yo la verdad no conozco al resto. Entonces, como no conozco al resto, no te puedo decir en que soy mejor o peor. Lo que sí te puedo decir es en lo que yo soy muy bueno, en lo que yo destaco. Y además es que no te interesa para nada compararte con el resto. Lo que te decir, oye, yo en esto soy muy bueno y te lo voy a poner encima de la mesa. Ahora tú ya decidirás si es el que te aporta valor o no. Yo desde luego ya llevo aportando valor un montón de años y aquí lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo tengo que preparar? Pues porque voy a hablarte de mis fortalezas. Es decir, voy a coger 3 fortalezas que yo he elegido, que además procuraré que estén alineadas con el puesto, si es que conozco el puesto. Siempre estoy entendiendo que si conozco el puesto me condiciona la preparación, si no conozco el puesto, pues tengo que ir a lo que yo creo que es más potente y que tengo. No nos vayamos a inventar una vida que no tenemos, no vayamos a actuar a las entrevistas. María y yo no consideramos ni queremos generar actores con estas prácticas. Todo lo contrario, queremos que vuestro mensaje real de vuestra carrera profesional llegue de la mejor manera y de la manera más impactante, pero es lo que habéis vivido, ¿vale? No lo que quisierais vivir o ha vivido el de al lado. Entonces, hablas de tus 3-4 fortalezas y las vas a decir como hemos hablado antes, pero aquí van a ser varias. Es decir, dime la fortaleza, dime en qué te ayuda esa fortaleza y qué resultados has conseguido con esa fortaleza. Y luego, una vez que me has dicho eso, me puedes decir también, oye, pues mira, precisamente esto recuerdo yo ahora con mi cliente British Telecom, que gracias a esta empatía que yo tenía, mira, pues conseguí tenerle 3 años fiel y encima incrementar los ingresos en un 20%, por ejemplo. Y dejas ahí el ejemplo. Y a lo mejor cuando termine te dice, oye, ¿me has hablado de British Telecom? Pues mira, yo conozco a Menganito y tal, cuéntame, ¿qué proyecto fue? Entonces ahí sí le puedes contar más. Pero no tienes que contar ninguna película más. Os he dicho, por ejemplo, por rematarlo con el nombre de un cliente, pero si no, como mínimo, fortaleza en qué me ha ayudado y cuál ha sido el resultado. Responder, ya hemos dicho, desde la humildad, es decir, oye, yo te voy a hablar de mí, no te voy a hablar del resto, yo sé en lo que soy bueno y lo pongo encima de la mesa, pero tampoco tener una falsa modestia. Es decir, yo creo que soy bueno en esto, pues sí, pues parece que en comunicación me han dicho, no, o sea, aquí la falsa modestia no funciona, porque te están diciendo que en qué eres diferente, es decir, es como las fortalezas. O yo creo que soy muy bueno comunicando, porque me ha dicho Menganito que es un gurú. No, joder, ¿tú qué consideras que eres? No, yo soy bueno en esto y por lo tanto esto y te lo enumero. Porque si dudas tú, si empiezas con el creo, desde luego el otro dirá, pues si tú lo crees, chico, pues yo tampoco no lo veo. Vale, entonces, bueno, dicho esto, volvemos a ponernos los sombreros, el rol de la entrevista y vamos a entrar en
otra vez en la entrevista, ¿no? María, bueno, gracias por todo lo que nos estás comentando. Y mira, te quería decir, ahora mismo, para este puesto de director general, hemos llegado ya a la parte final y sois 3 candidatos, ¿vale? Entonces, de esos 3 candidatos queremos elegir ya uno. Pero para nosotros es fundamental saber, oye, ¿en qué te diferencias tú de esos otros 2 candidatos? Entonces, si nos lo puedes, por favor, aclarar. Pues mira, lo primero, no te podría decir en qué me diferencio porque no conozco al resto de los candidatos, aunque estoy segura que si han llegado hasta aquí, se lo merecen también. Lo que sí que te puedo contar es cuáles son las raíces de las que yo me alimento, ¿no? De dónde saco mi fuerza. Y son 3 principalmente: actitud positiva, aprendizaje y empatía. Y te digo brevemente que con relación a la actitud positiva, como te he comentado antes, me ayuda a resolver problemas de una forma mucho más ágil y eficaz y eficiente. En cuanto a mi aprendizaje, te diría que es que va en mi ADN. O sea, no solo me gusta lo que es aprender de forma reglada, sino aprender de un libro, de otra persona, de viajar. Y eso lo que me ha ayudado mucho es a tener una visión de negocio más amplia y mirar fuera de la caja de una forma más creativa. Y por último, te diría que la empatía. La empatía es algo también que para mí es una raíz fundamental, me ayuda a conectar con la gente, a entenderla, sobre todo a ponerme en su lugar, y desde ahí al final lo que consigues es una confianza, empoderarlas y conseguir también los objetivos de una forma mucho más, más concreta y más eficaz, con lo que, bueno, pues me gustaría, pues todo esto que te he contado es lo que yo considero que es mi valor añadido. Genial, pues muchísimas gracias, María, muy interesante todo lo que nos cuentas. Bueno, pues esto es, digamos, el aterrizar, cómo responder y cómo demostrar tu propuesta de valor. ¿Qué más preguntas puede haber? Porque bueno, aquí hemos tocado, sabéis que en una entrevista pues puede haber diferentes tipos de preguntas, hay que intentar prepararse las máximas posibles. Digamos que aquí además hemos querido hacer la parte práctica de quizás las más importantes, pero eso no quiere decir que no haya otras también importantes que debéis tener en cuenta, ¿no? Y para eso, y aprovechando que os van a pasar la presentación, os hemos preparado un listado de preguntas que también os pueden hacer y que es importante que preparéis, ¿no? Aquí no vamos a hacer todas porque podríamos estar muchísimo tiempo explicando y haciendo prácticamente todas, pero sí haremos algún comentario de algunas que creemos que son muy importantes. El resto las podéis trabajar y, por supuesto, siempre tendréis nuestros contactos para consultarnos lo que queráis, ¿vale? Entonces, ¿qué otras preguntas clave conviene preparar y que os pueden también preguntar? Pues, por ejemplo, sobre el puesto. Oye, pues es muy típico que te pregunten, oye, ¿por qué te interesa este puesto? ¿Os acordáis que antes hablábamos de saber conocer muy bien el puesto de trabajo al que estás optando? Es decir, estudiar, analizar esa descripción del puesto de trabajo. Oye, pues es importante porque además, entre otras cosas, si te lo preguntan después, tendrás que demostrar que tienes interés, que hay algo que te está encajando de ese puesto y que es un paso importante en tu carrera profesional. Muestra pasión aquí, yo creo que es bueno mostrar pasión, es decir, es bueno también que ellos noten el cariño tuyo, no solo hacia el puesto, sino hacia la empresa, ¿no? Porque si yo voy a contratar a alguien que no tiene cariño ni por el puesto ni por la empresa, ¿cómo será el día a día con él o con ella? A mí, esto a mí me pone de momento ya un punto negativo, ¿no? Luego, hay 2 maneras de preguntar lo siguiente, ¿no? Que es, ¿cómo quisieras que fuesen tus primeros 30, 60, 90 días en este puesto? Si te lo preguntan así, tú eliges, es decir, oye, ¿cómo querrías? Pero es mucho más típico que te digan, oye, dime qué harías en tus 30, 60, 90 días en este puesto. Es decir, tú ya eres el director comercial, eres el director de ventas, eres lo que sea, dime qué harías en tus 3 primeros meses. Eran 30, 60, 90. Entonces, no buscan respuestas perfectas, no buscan respuestas en las que en 90 días transformes la empresa, no, buscan respuestas con sentido común. Es decir, ellos entienden que seguramente tú no conoces en profundidad su empresa, no conoces el día a día, no sabes lo que vas a tardar en integrarte, pero demuestra actitud y responsabilidad la manera en la que tú respondas. Oye, pues por sentido común, los 30 primeros es un poco integrarme en la compañía, conocer los valores, la cultura,
entre 30 y 60, oye, ciñete a los tiempos, no me hables, si te digo 30, 60, 90, no me hables de 90, 120, 5 años, ¿vale? Seguimos 60, oye, pues quiero conocer también al equipo, quiero ya tener claro, haberme formado muy bien, a ver qué presupuestos puedo hacer, empezar a contactar con clientes y en 90 días lo ideal para mí sería ya poder ir cumpliendo algún objetivo. Y siempre puedes poner la coletilla, siempre y cuando esto sea razonable con los tiempos que manejáis, porque no conozco al 100% los tiempos que manejáis. A lo mejor puedo acortar los tiempos, a lo mejor se alargan, pero con respecto a mí, haré lo posible por cuanto antes estar al 100% productivo para cumplir objetivos. Ya está, ¿vale? Es sentido común. Hay preguntas trampas, como ¿cuál es tu mayor temor en este puesto? Porque tú digas, pues a mí me da miedo esto tal. Hay que cambiar ciertas palabras. Y tampoco hay que engañar. Decir, oye, pues mira, a mí este puesto lo que me da es respeto, porque es mucha responsabilidad, son 500 personas las que voy a tener a mi cargo y eso me da respeto, pero miedo ninguno. Lo que me da es mucha ilusión, porque es la ambición que yo he tenido, está dentro de mi proyección, de mi carrera profesional y es un salto muy importante. Respeto, ilusión, pero temor ninguno, ¿vale? En fin, ¿cuál es tu trabajo ideal? Lo que te llama la atención de nuestra empresa, evidentemente para eso pues hay que saber mucho de la empresa, oye, ¿qué crees que podemos hacer mejor? Ojo con el qué crees que podemos hacer mejor. No vayamos a tirar ahí de prepotencia y decir, hombre, espérate que te voy a contar yo, puedes hacer mejor esto, y lo que le estás diciendo al de enfrente es que ha hecho su trabajo mal y que lo puedes hacer tú mucho mejor. Tacto, es decir, puedes decir qué crees que vas a hacer mejor, pero partiendo de la base que lo están haciendo muy bien. Oye, pues yo creo que esto lo estáis haciendo muy bien, yo no conozco al 100%, pero fíjate, el otro día vi que habéis sacado un producto, lo veo que está muy enfocado hacia aquí, a mí se me había ocurrido, igual estoy totalmente equivocado, pero a mí se me había ocurrido que igual lo podéis llevar a este perfil también de cliente, porque le puede encajar. Bueno, pues le puedes soltar una idea. A lo mejor es la burrada mayor del mundo, pero si el argumento tiene sentido, lo importante es lo que tú tratas de aportar, ¿vale? Evidentemente, si estás en otro sector, hay típicas preguntas que te van a hacer, como, oye, ¿por qué quieres cambiar de sector? ¿Por qué deberíamos contratarte? Si tú ya vienes, ¿qué experiencia tienes? Si tú no sabes de nuestro sector. Entonces, aquí es muy importante las competencias que tú tienes, tomarlas como competencias transversales. Es decir, oye, yo tengo estas competencias que me han ayudado en este sector y valen por esto y por esto a tu sector. O imagínate que tú ya has cambiado el sector. Pues esa es una fortaleza tuya. Bueno, como te he comentado, o si no se lo has comentado, yo tengo una capacidad de adaptación muy alta y ya he cambiado el sector. Y precisamente he tenido éxito en este por mi capacidad de aprendizaje. Enseguida he conseguido introducirme en la empresa, conocer los productos y ya me he puesto a vender en 2 meses. No ha sido un problema el cambio de sector, han podido más mis competencias que la falta de experiencia en el sector. ¿Vale? O sea, busca siempre en positiva la respuesta. Luego, de estas quizás en la que haría un poquito más de hincapié es en el tema del despido, ¿no? El despido, motivo del cambio, cuando llevas mucho tiempo sin trabajar, que parece que se nos hace un mundo, ¿no? Ostras, me han despedido, esto tal, cuando por desgracia pues está a la orden del día, ¿no? Cada vez hay menos salidas voluntarias y más salidas involuntarias, ¿no? Y no están relacionadas con tu capacidad de trabajo ni con tu profesionalidad, sino pues con temas estructurales y temas mucho más fríos y que no están sobre ti. Entonces también es más fácil de explicar. Pues no pasa nada, pues un ERE o decidieron hacer un cambio de estructura y decidieron que saliera la compañía, salimos muy bien y estoy buscando otro donde poner mis competencias. No mintamos, nosotros siempre pensamos que la honestidad ante todo. ¿Sí? O sea, no queremos el sincericidio, pero tampoco en algo que te están preguntando en directo es fundamental, oye, pues ha pasado esto. Entonces, es verdad que aquí hay muchos matices, ¿eh? Podríamos entrar, hay gente que sale mejor, peor y todo hay que prepararlo de manera diferente. Pero si tú sales y te han despedido y tienes buena relación, antes de cualquier entrevista habla con la persona que te ha despedido, habla con tu ex jefe y acuerda, oye, el motivo de salida. Oye, menganito, mira, voy a tener una entrevista. ¿Qué te parece que sea coherente que diga para que estemos en línea por si te preguntan? Porque si encima te han despedido y le puedes utilizar como referencia a tu ex jefe, va a ser un punto a favor, ¿vale? Bueno, aquí yo entiendo, de verdad que entiendo que hay muchos grises, hay gente que habrá salido peor y se tiene que buscar un tema y a lo mejor no puede hacer referencia a la empresa, sino que tiene que hacer mucho enfoque. Oye, pues salí, decidieron no contar conmigo y ahora estoy muy enfocado, es decir, cambio de juego y nos vamos a hablar del futuro y de lo que quiero. No quiero hablar más del pasado, ¿vale? Bueno, te pueden preguntar por el confinamiento, disponibilidad para viajar, si tienes problemas en viajar. Y luego, tema de idiomas, prepararos, y evidentemente es fundamental para el puesto en inglés, francés, portugués o lo que sea, pues esto que os tenéis que preparar lo tenéis que preparar en otro idioma.
¿vale? Hemos visto preguntas que os pueden hacer, ¿vale? ¿Qué otras preguntas, digamos que podéis hacer vosotros? Hay dos partes dentro de la entrevista. Una es durante la entrevista, en el que puede surgir que de manera natural tú tengas que hacer preguntas para aclarar cosas que te dicen, o estás de momento hablando de la retribución y tú le preguntas, oye, ¿esto cómo tal? Y es durante la entrevista, o después de la entrevista, cuando te cogen y te dicen, oye, ¿tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que no te ha quedado claro? Pues sí, es bueno que tengas preguntas, pero que las lleves preparadas, incluso que las lleves escritas, en un momento dado, porque por los nervios y tal se te puede olvidar, oye, perdona, que mira, lo llevo escrito, y como tú te has informado de la empresa, o te has informado del puesto, o tienes lagunas que no conoces, pues vas a preguntar, oye, ¿cuáles son los proyectos más inmediatos que voy a tener? ¿Cuál va a ser mi día a día? ¿Qué esperáis de mí? ¿Qué tipo de puesto es de nueva creación? En función de los datos que tengas. No preguntes algo que ya sabes. Si está en la descripción del puesto, las competencias, si te han preguntado, oye, ¿y qué competencias me vas a pedir? Bueno, que te las acaba de preguntar y que encima están puestas en... Ojo, mirar muy bien y sacar buenas preguntas. Aquí os ponemos ejemplos, para que podáis también inspiraros, que no tienen por qué ser estas. Luego también sobre la compañía, dónde va a estar la compañía, cómo le afecta el COVID, dónde os veis a 5 años, oye, mi plan de carrera, cuál va a ser mi plan de carrera, cómo voy a estar, cómo me van a formar, etcétera, etcétera. No me enrollo con esto porque tenéis todas las preguntas y le podéis sacar chichas. ¿Qué retos voy a tener en los próximos 3 meses? Le puedes devolver la pregunta. Oye, en esos 30, 60, 90, yo te he explicado cuál es mi plan de acción, qué retos voy a tener, qué esperas de mí en esos 30, 60, 90, para ver si está alineado con tu respuesta, objetivos, cuál va a ser tu equipo, a quién vas a reportar, qué visibilidad vas a tener, etcétera, ¿vale? Negociación de salario. Hemos querido hacer hincapié en esto porque también es algo que nos demandan una vez que tienes una oferta, ¿vale? Una oferta, un poquito cuáles son las bases a tener en cuenta para esa negociación, ¿vale? Pensábamos que era importante también ponerlo encima de la mesa y os lo vamos a contar brevemente. En cuanto a la negociación de salario, ¿cuál es el objetivo? Nosotros tuvimos un profesor en el IES, que era Guido Stein, profesor de negociación, y nos hablaba de que al final el objetivo de toda negociación debe ser encontrar lo que él llamaba la zopa, ¿no? Que no deja de ser otra cosa que la zona óptima de común acuerdo. Es decir, si tú vas con un blanco y el otro va con un negro, vamos a buscar dónde están los grises, dónde coincidimos y dónde las cesiones de cada uno nos compensan para llegar a un acuerdo. Pues esto es exactamente igual. Es decir, aquí lo que tratamos de llegar es a esa zopa de común acuerdo con la empresa. Y sí, habrá muchos tiras y afloja y habrá empresas más duras que no tengan muy claro y no puedas negociar y otras que no, pero eso no te exime de que tú lleves tu trabajo hecho, ¿vale? ¿Y qué trabajo tienes que hacer? Pues antes hay que saber, oye, te me han pasado la oferta, pero están abiertos a negociar. Oye, esta puede ser una oferta que ahora sea por el COVID, pero luego en un año la puedan cambiar. ¿Tiene un plazo? ¿Quién va a tomar la decisión? ¿La persona con la que estoy hablando? ¿Es recursos humanos? ¿Es el directivo con el que estoy hablando? Oye, ¿conozco alguna posición de aquí que ya me pueda orientar sobre los sueldos? ¿Puedo ver qué tipo de salarios hay en este sector? Yo recomiendo tanto Hays, Randstad, las grandes consultoras de recursos humanos, pues pueden dar datos, hay informes que publican donde se ven los rangos medios de los salarios, consultarlos. Oye, informaros, ¿qué ha sido la persona que ocupa este puesto? Os hemos puesto ahí unos ejemplos, saber máximo información. ¿Habrá cosas que no podáis saber? Bueno, pero hacer vuestro trabajo, buscar esa negociación, que es muy importante para vosotros. Y luego ya en la negociación hay que evaluar esa oferta tanto desde el punto de vista de los parámetros tangibles, es decir, lo que a todos ya se nos ocurre, oye, ¿cuál es el sueldo fijo? ¿Cuál es el variable? ¿Qué es lo normal de conseguir del variable con respecto a qué objetivos? ¿Se consiguen o se consiguen? Oye, si hay un tema de recolocación, ¿qué me van a pagar? ¿Qué dietas hay? ¿Me van a pagar la casa, el colegio? ¿En qué me va a influir esa recolocación? ¿Acciones de compañía? ¿Me van a dar beneficios sociales? ¿Planes de pensiones? ¿Coche? ¿Días de vacaciones? Es decir, lo que es tangible, lo que yo veo que me van a poner por escrito y que puedo ponerle nombre y apellidos. Pero luego hay intangibles que también hay que tener en cuenta y que hay que poner en la bolsa de la negociación. ¿Qué reputación y valores tiene la empresa y qué reputación y valores me va a dar a mí? Es decir, ¿me va a dar buena, mala reputación? ¿Esos valores están alineados conmigo? ¿Me va a producir un salto en mi desarrollo profesional? ¿Está dentro de mi plan de carrera, de mi ambición? ¿El contenido me va a posibilitar este puesto de trabajo nuevas competencias que yo no conozco y me van a hacer fuerte? A lo mejor en corto plazo no gano mucho dinero, pero esto a lo mejor en largo plazo en esta empresa puedo ganarlo. O con las competencias que gano en esa empresa me voy a otro lado y doy el salto
de todo lo que no he ganado antes, lo doy el salto en otro. El reporte, ¿a quién va a ser? ¿Me va a dar visibilidad? ¿No me va a dar visibilidad en la organización? Y luego estabilidad. Esto es lo más difícil, que a veces es más difícil ver si te van a dar estabilidad o no, o sea, que sea funcionario, pero también es bueno intentar ver si son empresas con alta o baja rotación de empleados y en qué puestos, ¿no? Y con todo este trabajo que estoy haciendo, pues nos queda hacer nuestro esquema vía, ¿no? Que nos decía también Guido, es decir, oye, ¿cuál es mi lista de deseos? Antes de saber qué voy a negociar, ¿cuál es mi esquema vía? Es decir, haz una lista de qué es lo que es vital para ti. Es decir, esto en la negociación yo no voy a negociar. Esto es vital y si no, este no es mi puesto de trabajo. ¿Qué es importante? Es decir, con esto, ¿con qué puedo jugar? Pues esto es importante, pero al no ser vital me lo quito. Esto es importante, este sí. Oye, me he quitado este me lo das. Y luego está lo accesorio, ¿no? Que es la más a más. Oye, pues mira, me he quitado de este importante, pues me llevo 2 accesorios. Oye, esto me lo das, ¿no? Bueno, lo que haces es al final ordenar tus propias necesidades y lograr esos paquetes de intercambio para esa negociación. Luego hacer millones de preguntas hasta que se quede clarinete el sistema retributivo y que luego quede muy bien por escrito la oferta, que yo me he encontrado, que a mí me han dicho ticket restaurantes y no ha habido luego ticket restaurantes. Perdona, me he equivocado. O era un 30% de la retribución del tal, ay no, pero es que era un 30%, bueno, pues mejor que te lo pasen por escrito, ¿vale? ¿Cuál es la política? ¿Cómo se miden los objetivos? Oye, ¿se cumplen? A ver si te pueden decir, oye, la gente, la media de mi puesto de trabajo han cumplido estos objetivos en los últimos años. ¿Cuánto más o menos han cobrado porcentualmente de comisión, ¿no? Si hablamos de variable, es importante. Y luego, es verdad que esto ya no forma parte de la negociación, que sería anterior. Si os preguntan esa gran pregunta de, oye, ¿y tú qué quieres ganar durante la entrevista? Nosotros recomendamos que siempre desvíes hacia el proyecto. Ya sé que es muy típico, pero no pongáis el dinero por delante. No pasa nada en ponerlos en valor, ¿eh? Está muy bien, todos trabajamos por dinero. Pero es muy bueno también el poner primero el proyecto. Oye, mira, el proyecto, quiero primero que me deis todo el detalle y yo ya entiendo que vais a pagar dentro de los rangos que se dan en el sector. Porque ¿qué rangos estáis moviendo vosotros para ese puesto? Y le devuelves la pregunta. Si es un poquito duro, yo lo he visto, no te dicen. No, dímelo tú. ¿Qué quieres cobrar? Si a la segunda te insiste, pues se lo dices. Oye, pues mira, porque tú ya vendrás documentado. Oye, pues mira, pues el rango en el que yo, para mí lo ideal sería este rango, que es lo que estoy viendo que está en el mercado, pero ya me imagino que aquí no tendremos problema porque será lo lógico en vuestra empresa. Y si no, de verdad, vuelvo a deciros, lo vamos a ponernos y vamos a escuchar. Bueno, suponiendo que queráis negociar, si es algo que no tenéis clarinete y no podéis bajar porque por lo que sea, pues es vuestro valor, ponerlo encima de la mesa, pues es esto y a partir de aquí lo que digáis. ¿Vale? Y bueno, ya nos queda poquito porque vamos a ir, hemos preparado la entrevista, hemos pasado la entrevista, hemos salido ya. No hemos pasado la entrevista, estamos durante la entrevista. Vamos a hacer alguna recomendación básica durante la entrevista, que me he colado. Etiqueta para la entrevista. Yo no me atrevo a deciros cuál etiqueta tenéis que poneros por regla general. Lo único que os puedo recomendar es mirar muy bien el puesto, mirar muy bien la costumbre y la empresa. Y conforme a eso elegir si es traje y corbata, si es business casual o cuál es el tipo. Es verdad que ahora el business casual se lleva mucho y no suele quedar mal, con o sin chaqueta, sin corbata. Pero oye, si veis que es muy estricto, si es un puesto de muy alto nivel, es de comité de dirección y es algo muy de tal, pues traje y corbata. Lo que os digo es informaros o incluso si hay un headhunter en medio, si hay alguien de confianza que tengáis, podéis preguntar, oye, esta gente, yo me encuentro de todo, ¿eh? O sea, me encuentro que los técnicos normalmente es raro encontrártelos con chaqueta y corbata, incluso los directivos, a encontrarme un cliente mío muy potente donde todos los técnicos iban con corbata corporativa. O sea, entonces, por eso que es mejor informarse. Luego recomendamos tomar notas. Está bien tomar notas, el apuntar demuestra interés, te sitúa. Y luego, el llevar un par de currículos nunca está de más. Oye, pues los llevas guardaditos. Es verdad que ya se lleva todo en digital, pero en un momento de la entrevista, en función del contexto, si no se lo ha leído, o en un momento dado, venga, Anita, tal, no, toma, si quieres, aquí tienes el currículum. O tú tienes que consultar algo, es tu currículum, ¿vale? Yo tengo costumbre, yo lo he hecho y no chirriar, lo cual no quiere decir que no lo saque, ¿vale? O sea, ya elijo yo. Actitud positiva, siempre escucha activa, es decir, cuando te hagan preguntas, aunque tú tengas preparado tu respuesta, pero escucha la pregunta, porque muchas veces a lo mejor no hay que ir directamente al ejemplo. Oye, ¿cómo eres tú en orientación al cliente? Pues cuéntame un poquito cómo eres tú en orientación al cliente. Ya luego le cuentas el ejemplo, ¿no? Es decir, escucha, ¿no? A ver si hay algo que puedas hacer tú en esa respuesta.
y preguntar si algo no se entiende. Si escuchas, oye, perdón, ¿es esto lo que me quieres decir? ¿Me estás preguntando por cuál es mi capacidad, cuál es mi empatía? Acláralo. Mejor que me tirarte a la piscina, acláralo. Nervios, bloqueos, todos somos humanos, nos vamos a poner nerviosos, no pasa nada. Cuantos más tablas, mejor. No quiere decir que más tranquilo estés, probablemente estés tranquilo, pero algo de nervios vas a tener. Yo en mi caso personal necesito tener esos nervios, necesito esa tensión. Si no, ya sé que la reunión, la charla, aquí que estoy con vosotros, no me va a salir bien. Si no tengo esa tensión, no estoy activo, pero esa tensión lo que tienes es que manejarla. Y si en un momento la gestión se te va de las manos, lo pones encima de la mesa, que eres humano. Oye, mira, no me entiendo ni yo lo que te estoy diciendo, perdona, déjame que empiece y te lo vuelvo a explicar. Sé humano, no te agobies. Y si el otro no lo considera esto como algo humano y no le encaja, pues chico, a lo mejor no es tu puesto de trabajo, no es el sitio y no son tus valores. ¿Vale? Después de la entrevista, pues después de la entrevista no te olvides porque, oye, ya que te las prepara tan bien, ya sé que estás relajado, ya sé que sales aplaudiendo y dices que ya lo he soltado, que sudor, bueno, pues ¿qué has hecho bien? ¿Qué puedes utilizar de esa entrevista para otra entrevista? ¿Qué debería haber hecho que no he hecho y que puedo mejorar? ¿O qué es lo que he hecho muy bien que debería repetir? ¿No? En fin, eso, haceros esa reflexión. Y luego no cuesta nada, si tenéis los nombres de los interlocutores de la entrevista, mandar un email de agradecimiento. Oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo de hoy. Me ha gustado mucho el proyecto que me habéis comentado y me pongo a vuestra disposición por si queréis ampliar más información sobre lo que os he contado. Punto. No hay que... Esto no es peloteo, es agradecimiento, simplemente es tacto, pero no hay que pasarse de pelota. Es simplemente, oye, un agradecimiento por tu tiempo, si necesitas más, aquí estoy. Plazos para preguntar. Oye, si has preguntado, que es muy bueno hacer esta pregunta de, oye, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y te dicen, en una semana te digo algo, pues al tercer día no le preguntes cómo va el proceso. Espera 10 días, 2 semanas, dale un margen. Pero si no te dicen nada, pues yo creo que 2 semanas es un tiempo razonable para preguntar. Oye, al final, ¿sabéis algo del proceso? Si tienes el teléfono, si hay un headhunter en medio, le llamas al headhunter. Si solo tienes mail, pues le mandas un email, ¿no? Interesándote. Luego, si recibes respuesta, bueno, si hay un headhunter, pide feedback. Y si recibes una respuesta y es negativa, das las gracias y pides feedback. Oye, gracias por informarme, pero me gustaría que me dierais feedback de cara al futuro, qué es lo que os encaja más de mi perfil y lo que menos. Pedir feedback que os va a ayudar, aunque estéis ahí jurando en arameo, sea el trabajo de vuestra vida, y realmente os siente como una patada. Pero es muy importante, creo que me había quedado, vuelvo a repetir, que aunque os siente mal, por favor, pedir feedback, que es muy importante de cara a futuras entrevistas. A lo mejor el feedback que os da os aporta, o a lo mejor os aporta poco, pues bueno, pues lo tenéis ahí, ¿vale? Pero siempre es bueno saberlo. Y luego, si tenéis, acordaos del contacto que os ha posibilitado la entrevista, acordaos de él. Oye, nada más salir de la entrevista, menganito, ya ha salido, está con futanito, yo me he visto bien, le he contado esto, bueno, a ver qué te enteras, o a ver qué dice, o bueno, si te lo ocurre, que lo sepas. Muchas gracias de nuevo por posibilitarme y la suerte está echada, ¿vale? No os olvidéis de quienes os ayudan, vuestra red de networking, no os olvidéis, ¿vale? Igual que nos gustaría que os olvidaran a vosotros. Y dicho esto, pues hasta aquí hemos llegado, toda la parte teórica y práctica. No sé si María quiere hacer algún remate antes de que Beatriz encaje con las preguntas, ¿no? Porque igual de tiempo vamos un poco Desi va a ser la que haga las preguntas. O Desi, perdón, Desi. Sí, nada, vamos un poquito más de tiempo, así pues que... nada, muchas gracias, decirnos. Genial, pues muchísimas gracias Manuel, María, por los ejemplos, por las recomendaciones. La verdad es que da para mucho y es de agradecer, ¿no? Porque nadie te cuenta hasta con este hilo de detalle hasta dónde puede llegar una entrevista y creo que es muy, muy interesante y muy útil para todos los que estamos aquí. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas que han surgido en el chat, ¿vale? Por ejemplo, Álvaro tenía varias preguntas, voy a intentar resumirlas, ¿vale? Okay. Nos pregunta, al principio nos preguntaba cómo encajar o cómo, ahora que nos encontramos en entrevistas con consultores juniors de recursos humanos, cómo van a encajar esas preguntas nuevas, ¿no? Si van a entender bien tu posición, cuando se enfrentan a una entrevista con un senior, etcétera, ¿no? Está sucediendo esto en algunos casos. También nos preguntaba cómo justificar los espacios de periodo de paro cuando son varios años. También nos preguntaba cómo enfocar una entrevista para un proyecto temporal, tecnológico y liderado por jóvenes.
Estas son las preguntas de Álvaro. Luego tenemos un par más. Vale, pues si quieres, sí, pues vamos, Mary, si quieres empieza tú, Sí, que seguro que tienes ganas de aportar. repíteme, aunque solo sea una. Sí, la porque primera, sí, sí. no las he La prim- apuntado. Aquí veis cómo si Muy no mal, muy mal, apunto, muy mal. se me ha ido. La primera era cómo se trasladaría las entrevistas, o sea, decía, desde el enfoque clásico, cómo se trasladaría las entrevistas a seniors, donde nos van a entrevistar gente 20 años más joven y con preguntas nuevas. Bueno, pues o sea, al final las preguntas son siempre iguales. Yo creo que aquí abogamos por tu naturalidad, por llevar las cosas, por saber cómo lo quieres plantear y cómo decirlo. Al final sí que hablamos el mismo idioma con otros puntos de vista y ahí sí que te ayudaría mucho a, bueno, pues ver cuál es el perfil de la empresa, qué les puedes aportar. Al final es todo lo mismo, que la persona sea joven, ¿qué preguntas te va a hacer? Pero si es que si te pregunta por las competencias que tienes, por las funciones, al final siempre hay un job description y ahí es donde tienes que apalancarte y ver cuál es, cómo contestar y cómo darle valor, qué es lo que él espera escuchar. ¿Qué problema le vas a quitar? ¿No? ¿Qué dolor de cabeza le vas a quitar para que realmente le sea útil a esa persona, sea joven o no? ¿Qué prejuicios? Tenemos todos. Ojalá no tuviéramos, pero prejuicios y sesgos tenemos todos. Entonces, pues que en todas las empresas no son iguales, pues claro, no lo son. Ojalá que esa persona joven no tenga esos sesgos, pero que ir contra los sesgos de alguien, ahí yo lo veo muy complicado, sino ya te digo que siendo natural y siendo positivo y viendo qué dolor de cabeza puedes quitar. Fenomenal. Nos decía Elsie, yo he cambiado mucho de trabajo por motivos familiares. ¿Cómo puedo minimizar el impacto negativo de estos cambios frecuentes y cómo justificar largos periodos cuando he estado sin trabajar? Ahora mismo llevo sin trabajar 6 años. Pues bueno, al final el viajar, el estar en otro país, eso enriquece mucho. O sea, al final las personas tendemos a decir, he estado 6 años sin trabajar. A lo mejor no has tenido una remuneración económica, pero estoy segura que has hecho muchas cosas. A lo mejor en esos años has aprendido otro idioma, has conocido gente nueva, has conocido otra cultura. Eso es positivo y eso es un valor añadido que a lo mejor para la empresa también le sirve. Entonces, el tema es, oye, esto es una banda sonora, ¿qué quieren oír? ¿Los graves o los agudos? Pues vamos en esta orquesta a subir los graves si realmente es lo que necesitan o subimos los agudos. Pero si ya dices, no, es que he estado 6 años sin trabajar y ya, o sea, que puede ser cierto, pero saca pecho, ¿qué has hecho durante esos años? Trabájalo y estoy segura que has podido ayudar a otras personas, has podido colaborar con ONGs, hay 1000 cosas que has hecho en 6, 7 años. He ayudado a mi familia en esto, esto y esto. Y al final, o sea, yo creo que lo importante es siempre estar activo, siempre, porque eso hace que puedas tener un discurso o que te pueda ayudar en esa entrevista. Sobre esto de los espacios sí que teníamos varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, Vicente decía que cómo justificar cuando has tenido que estar al cuidado de un familiar. Y yo creo que precisamente pues contarlo naturalmente. Exacto. Totalmente. O sea, es que al final, es que las mentiras tienen... Nosotros, ya te digo, que en base a nuestros valores y cómo trabajamos, yo no voy a recomendar a nadie que mienta. Es que no va fuera de nuestro ADN, pero sí modula la respuesta. Oye, pues durante todos estos años está cuidando a un familiar cercano. Oye, pues esa persona, si tiene los mismos valores que tú, te va a entender. Si es alguien que lo que miran es otra cosa, pues seguramente es que ni el puesto era para ti. Entonces, y luego, si me permitís también, perdona sí. Mary, Sí, claro. en esos periodos largos, aparte de lo que ha dicho Mary, que es fundamental, ¿no? Esos mini proyectos, eso, oye, mostrarte activo, pero también la parte de formación, ¿no? Es decir, ahora con todos los medios que hay no necesariamente tienes que pagar una formación, es decir, tú puedes estar sacándote ciertas certificaciones gratuitas a través de LinkedIn, bueno, de muchos medios, de Google Actívate, etcétera, etcétera, y eso también demuestra que estás inquieto, ¿no? Y que quieres aprender. Y a ciertas edades como las que tenemos, es un punto más, es decir, ya demuestra aquel que tiene edadismo
que nosotros, uno de los problemas no es que lo sepamos todo, al contrario, que nos estamos reciclando. Y ese periodo, de alguna manera, bueno, no quiero repetir lo que ha dicho Mary, pero es mostrarte activo y, por supuesto, sinceridad. Si estás cuidando de una persona enferma, de un familiar, pues lo pones encima de la mesa. Esa es la realidad. Fantástico. Nos preguntaba Dori. ¿Cómo lo leo, ¿vale? Buenos días, perdonad, pero el exigir que te lo pongan por escrito no les puede resultar como falta de confianza. ¿Cómo habría que hacer para conseguir de forma no ofensiva que te den por escrito las condiciones negociadas? ¿Vale? Muchas veces te cuentan por teléfono pues cuáles son las condiciones y no te lo mandan a lo mejor por escrito ni por correo. ¿Y qué hacer para que, o sea, les volvemos a escribir, les contactamos? ¿Es una práctica habitual que no te manden por escrito las condiciones? A ver, yo en mi opinión, el pedir que te las pasen por escrito no puede ofender, porque al final a ti se te puede olvidar, oye, mira, las estoy apuntando, pero pásamelo porque además de aquí a que firmemos no tienen por qué ofender. Otra cosa es que no te las quieran pasar por escrito, insistas. Bueno, si no te las quieren pasar por escrito, yo también pensaría mal, diría, oye, qué raro, ¿no? A que si estuvieras trabajando no te saldrías de ese trabajo si no tienes una oferta por escrito. Ojo. Te estás aprovechando de mí, esto es una reflexión que hago yo, no que se lo dijera a esa persona, ¿no? Pero te estás aprovechando de mí porque no estoy trabajando y entonces me puedes decir cualquier cosa y luego cumplir cualquier cosa. Es decir, una oferta de verdad seria tiene que venir en algún momento, no digo que sea al principio, a lo mejor la primera no te viene por escrito, la primera son porque hay una negociación, pero ya una vez que vas a formalizar el contrato, oye, pues pásame la oferta o pásame las condiciones por escrito, que las quiero pensar y mirar. Pídelo, yo creo que por pedir no puedes ofender porque está argumentado. Eso sin estar trabajando, ya no te cuento si estás trabajando. Eso sí lo puedes decir. Oye, yo no me puedo mover y arriesgar la salida de esta compañía si no me pasas la oferta por escrito. ¿Vale? Yo sé que hay mucho miedo también, no hay mala fe a que negocies luego con tu empresa. Pero claro, ese riesgo lo tienen que asumir porque yo también, si decido irme y no era lo que habíamos pactado, o como le ha ocurrido a alguna persona que no ha tenido oferta por escrito, ha salido de la empresa y ha habido un revés económico y no lo han podido contratar. Y te has quedado fuera. Cuidado, ¿eh? Yo añado otra pregunta. En algunos procesos de selección que te piden pues, hacer una propuesta, ¿no? Un caso ficticio, un caso práctico, y te piden que la envíes por email, es una buena práctica, es decir, podemos confiar en estos procesos, ¿no? Porque luego pueden utilizar tu trabajo también para sacar ideas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Bueno, pues eso es una realidad y efectivamente, igual que lo mandas tú, hay otros candidatos que van a mandar sus propuestas. Nosotros también nos reglamos por dar, ¿no? Al final, si tú das, seguramente ese trabajo te sirva también a ti para otra empresa o has reflexionado, si te lo piden, yo lo daría personalmente y aportas tu valor. Al final es efectivamente cómo estarías en ese puesto, un caso práctico para que ellos lo vean no solo, al final las competencias y lo que cuentas es del pasado y te piden que proyectes en el futuro en su empresa. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio que efectivamente lo están pidiendo en algunas como ejercicio y yo personalmente sí que recomiendo que se envíe. Se están animando a hacer más preguntas. Voy a recopilar porque... Bueno, no sé cuánto tiempo tenéis, pero tampoco para que no se alargue. Decía Sonia, ¿cómo exponer una experiencia que no se puede demostrar por no haber ningún contrato? ¿Te refieres, Sonia? No sé muy bien a qué te refieres. Entiendo que a lo mejor es que ha trabajado sin contrato. Sin contrato. Sonia, si quieres abrir el micrófono y nos lo explicas para entenderlo un poco mejor. ¿Ahora me oís? Sí. Hola, buenas. Bueno, he estado trabajando en alguna ocasión pues, en residencia de ancianos o en ayuda a domicilio, pero no lo puedo demostrar porque no he estado contratada. Entonces, ¿cómo lo puedo plantear para que me sirva la experiencia? Bueno, yo creo que aunque no tengas un contrato,
contrato, si siempre hay que irse bien de todos los sitios o por lo menos generar una buena relación, aunque te hayan despedido, nunca sabes las vueltas que da la vida. Y independientemente, nadie va a mirar tu seguridad social a lo mejor en ese sentido, con lo que yo sí que lo incorporaría, incluso pondría a las personas de contacto. De acuerdo. Eso Vale. es lo que a mí se me ocurre, pero has trabajado, otra cosa es que las circunstancias hayan sido X, pero yo sí que recomiendo el ponerlo. De Sí. acuerdo. Y contarlo, Gracias. sin ningún miedo. Oye, es tu experiencia y lo cuentas. Y como dice Mary, si consigues, desde luego, fundamental, te saltas todo el tema del contrato si consigues que hablen con ellos. Y ellos le Perfecto. dicen, porque si ellos hablan y dicen que has trabajado ahí, no van a pedir ningún contrato. Vale. ¿vale? Vale, gracias. Pero no puedes obviarlo, es tu experiencia. Sí. Venga, gracias. Nada. Nos pregunta Francisco, cuando se habla de la experiencia, ¿es mejor agrupar desde la más reciente hacia atrás o en orden cronológico? Yo diría de la más reciente. Pero... Sí. O Bueno, sea, tu último trabajo, ¿no? Lo que salga lo primero. Vale, mira, por ejemplo, a ver, si es en la introducción, por ejemplo, de la entrevista, eso depende de cada uno cómo explique su estructura, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi estructura lo hago en orden cronológico a la inversa. Es decir, ¿por qué? Pues porque en mis 23 años de carrera profesional, a mí me interesa primero, voy a contar mis 10 primeros años, que es cómo evolucioné de comercial a conseguir más resultados, y quiero acabar con el buen sabor de boca de mis 10 años como director comercial en comité de dirección. Entonces, en esa introducción, por ejemplo, yo sí lo pongo, acabo hablando como director comercial y luego, evidentemente, iría mi etapa como empresario en MD Mentoring. Es decir, lo hago al revés y acabo comentándole la parte más reciente. En un currículum, por ejemplo, lo hago de más actual a menos actual. En LinkedIn, de más actual a menos actual. No sé si te ayuda, pero así es como lo hago yo. ¿Qué sectores tienen mayor posibilidad de encontrar trabajo los seniors? Esto ya es una pregunta de mercado laboral. Nos pregunta Rosario. Si os sirve la experiencia que nos está llegando a Savia, nos piden muchísimos perfiles tecnológicos. Que yo aquí os quería preguntar también por lo que vamos escuchando de los seniors. Claro, al final el mercado pide mucho perfil técnico, reinvención pues, en cloud, Azure, etcétera. Y claro, los seniors que se forman vuelven a ser juniors y no consiguen entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces es una pescadilla que se muerde la cola de que por más que te formes en esto, ¿no? Que podemos darles alguna orientación en este aspecto de cómo conseguir este junior senior llega a la entrevista. A ver, es verdad que aquí es delicado porque mira, Mary y yo estuvimos precisamente en unas conferencias de cojoempresas de recursos humanos y yo precisamente pregunté por esto, ¿no? Por el tema del edadismo y qué empresas, y la verdad es que me sorprendió porque esta empresa pues negaba la mayor, ¿no? Decía que no había edadismo y que ellos cogían precisamente gente, talento senior y tal. Bueno, yo lo que diría, por sentido común, es que no es un tema de sector / coger talento senior, sino de demanda de puestos de trabajo. Me fijaría en los sectores que tienen más demanda de puestos de trabajo porque estoy seguro que si tienen más demanda, llega un momento en que la edad no va a ser un problema. Si tienen poca demanda, pues ya se ponen exquisitos, ¿no? Si hay pocos puestos de trabajo, se pondrán exquisitos, pero en el sector farmacéutico, sector médico, etcétera, etcétera, y luego en puestos, ¿no? En ventas, por ejemplo, no hay mucho edadismo. En realidad, en ventas, el talento senior sí que es importante, ¿no? Porque tú vas con tus contactos y, a ver, no quiero generalizar, pero en lo que yo me he encontrado es que no están tan reacios, al contrario, si tú vales lo que te traes de negocio. Es tan sencillo como que si no traes negocio, ya tengas 20, que 40, que 50 años, pues vas a salir, ¿no? Tiene esa parte más complicada. Pero no me atrevería a meterme mucho más. No sé si María quiere rematarlo con algo. No, yo creo que al final, y fíjate, yo os diría que aparte, por supuesto que hay que buscar donde hay más peces, pero si realmente queréis algo en concreto, lo más importante es poner el foco, de verdad, aunque sea, dices, oye, ¿cuántas? Hombre, no una entre 1.000.000, pero si realmente hay un sector que te gusta, si realmente hay algo que te apasiona, yo no puedo más que animaros a que vayáis a por vuestro objetivo.
networking, ver cómo está el sector, empezar a conocer gente, empezar a hablar de vosotros, practicar todos estos ejercicios que os hemos dicho, porque si tenéis esa base de autoconocimiento, si sabéis a dónde os vais a dirigir, si empezáis a investigar sobre ese sector, ahí está vuestro valor añadido. O sea, pero es que el valor añadido, tanto técnico como en las soft skills, si vosotros mezcláis eso y realmente vais ahí totalmente focus on, tenéis más posibilidades, pero eso es actitud, eso es, como sabéis, que buscar trabajo es un trabajo y por supuesto que hay 1000 cosas y hay 1000 circunstancias que hacen que te vengas abajo y que digas, Dios mío, esto yo no puedo más, pero al final hay que respirar hondo. Os invito a pasear, ya no digo hacer deporte, ¿no? Porque cada uno hace lo que quiere, pero pasear, buena alimentación, buenos horarios, el ser disciplinados, os va a ayudar a tener cierto bagaje y eso es importante. Sé que está fuera de lo que es el foco que hemos tratado hoy, pero al final es un contexto, un entorno y eso ayuda muchísimo. Desde luego que sí, y yo creo que con este cierre que maravilloso que nos acaba de hacer María, ¿no? Esa actitud que no debemos perder, por muy complicado que esté siendo, no debemos perder ese foco, ¿no? Porque al final todo acaba saliendo y tarde o temprano tenemos que encontrar. Con lo cual yo aprovecho para daros las gracias, Manuel, María, por estas casi 2 horas de formación, de compartir conocimiento y recomendaciones para seguir mejorando en esa ansiada entrevista de trabajo a la que todos esperamos llegar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Aprovecho simplemente para recordaros que efectivamente vamos a enviar por email la presentación, la sesión grabada para que podáis volver a repasar todas las preguntas y recomendaciones que nos hacía Manuel. Además, os comparto el formulario de feedback de satisfacción para que nos lo rellenéis ahora mismo, que no se os olvide porque este que os pongo en el chat, el enlace, porque además entre todos los que respondáis vamos a hacer un sorteo para que podáis acceder a una sesión con MDM Mentoring, con María, con Manuel, para que os hagan recomendaciones con entrevistas, que creo que es un regalo maravilloso, que tardáis 30 segundos en darnos vuestro feedback y vuestra opinión de la sesión de hoy y es muy bueno para vuestra mejora de la empleabilidad. Además, simplemente no me enrollo más, aprovecho para recordaros la encuesta trimestral que termina el 30 de junio y aquí accedéis a becas de idiomas, a becas de plan de carrera profesional, con lo cual yo creo que esto no nos lo dan en ningún lado, gratuito para nuestros sabios. Y para los que no lo sepáis, la cuenta Beatriz al principio de la sesión, tenemos un servicio nuevo de orientación laboral, Talento Sabia. En este enlace que os pongo accedéis a las ofertas de empleo, os estarán llegando por email. Si no os llegan por email, por favor, revisar vuestro perfil, activar todas las comunicaciones y si no, entrar de manera proactiva. Talento Sabia, ¿vale? Buscador de empleo, marcáis Talento Sabia y tenéis todas las ofertas, que son empresas de Sabia que quieren incorporar talento senior, con lo cual más apoyo imposible. Os mando muchos deberes, pero creo que os pueden ayudar a reincorporaros al mercado de trabajo y estamos deseando escuchar esos casos de éxito, cómo mejoráis y cómo os incorporáis al mercado de trabajo a través de la plataforma y todo lo que podamos ayudaros y mejorar, decídnoslo, porque aquí estamos para vosotros y esperamos poder seguir haciendo un buen servicio y gracias a la colaboración de colaboradores como María, Manuel con MD Mentoring, seguro que estamos un poquito más cerca de conseguir ese ansiado puesto de trabajo. Así que no sé si está Bea por ahí, si quiere decir alguna cosita más. Yo sí deciré García, equipo más humano. Tenemos a Elena y Patricia que han estado acompañándonos. Ya Bea que se abre la cámara por ahí. Mil gracias, Desi. Gracias a todos. Efectivamente, gracias a nuestras nuevas compañeras Elena y Patricia, que están por ahí escondidas, pero que nos están ayudando mucho a sacar todos estos temas adelante. Así que María y Manuel, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. Buen día. Hasta luego. Ahora. Hasta luego.